El periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de DTV. Acá estamos en vivo en el último día de la semana. Les vamos a contar todas las novedades, todo lo que se sabe y todo lo que pasó. Vamos a recapitular en una semana que tuvo bastante actividad en comisiones y también en un ratito hay una actividad que vamos a estar cubriendo. Ya aparecieron acá en la pantalla, ¿cómo les va? De la diputada Miriam Bregman, que está por presentar un proyecto. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Los agarró la lluvia? No. Estábamos comiendo acá. Vinimos temprano, a comer. Mauricio. Otra vez te esperamos y no viniste. Estamos Pero bueno, recogiendo algún día testimonios te de vamos a- temprano. Qué te vamos bonito. te vamos a ver. ¿Qué comieron? Comimos pan de carne con ensalada. Sencillito. No Pan podemos- de carne con Sí, ensalada. carne con ensalada. Carne con ensalada. ¿Estaba bien? Estaba rico. La ensalada de fruta después. ¿Buen precio? No, el precio es inmejorable. Se mantiene. Bien. El precio es inmejorable ¿Pueden también. contar la tarifa del...? No, hay dos ¿Del tarifas. almuerzo? Fuimos al más económico, que es de 1.000 pesos. También hay uno que por Bien. 1.500, ¿Con la bebida 1.600. incluida? Sí. Hay Y uno el con- postre. con- ¿Y el postre? Claro, También. ensalada de ¿Y frutas la muy rica. porción es Mucho kiwi. generosa o es un canapé? No, No. es intermedia. Pero Ah. bueno, nosotros no necesitamos más. Yo te digo que para mí es abundante. el plato. Espera. Para él capaz es... No, es intermedia. Ah, vos te quedaste con hambre. No, dije es intermedia. No, qué sé yo seguro que me quedo con hambre. A mí me gusta comer Segundo entrepiso también hay un muy buen restaurante abundante. y se puede comer. Quedó muy buen precio. El que está acá, la verdad que no hay mucho motivo para comer Sí. en la zona ya. Si me permitís este humilde espacio, Sí. te quiero agradecer, me cambiaste tanto la vida. es ¿Te fuerte. cambió la vida él? Sí, me cambió la vida ¿El porque por me qué? enseñó la línea A, Exactamente. la línea de subterránea. Me la cambiaste ¿Te con llevó por de completo. excursión? No, subte? no es... Fue muy graciosa la escena. Marcos sí. y yo dentro del subte. Te Y digo que Marcos me repitió 3 veces en la estación en la que tenía que bajar para hacer combinación. no es... ¿Pero por qué las primeras no alcanzaron? O yo estaba distraído, Ah. no sé, porque me confundía Piedras con Perú. Estamos hablando de una persona que es porteña, ¿no? Sí, sí. Pero no tomó subte. Bueno, pero no, entonces, no, bueno, empezó no, ahora, no, digamos. no te lo voy a permitir. Ah, pareces miembro de la comisión de Sarasa. Claro. No pongas en mi boca cosas que yo no dije. No, yo tomo subte, no tomé nunca la línea A. Bueno, no tomó nunca la línea A. No, vos dijiste no tomó nunca subte. Es la más Bueno, antigua... tampoco hay 10 ahí me líneas, estás- digamos, Es ya. la más antigua No. de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, La verdad... listo. La verdad, te soy honesta, no la había tomado. Te Nunca agradezco tuviste que ir mucho a de esta Liniers, misión. digamos. Fue muy gracioso porque a vos te Caballito, bajaste no sé. del... Voy a Y yo hacer- me quedé voy a- con la duda y después no te pregunté. No, me digo, no, ¿habrá yo te iba a mandar podido una- encontrar la estación Yo Perú? te iba a mandar una selfie, porque hubiera sido gracioso una selfie en el subte. No. Vos te bajaste, porque vos te En bajaste Lima. antes, y yo tenía que bajarme en Perú. Sí. Te bajaste, obviamente quedé como ahí chequeando otra vez, mirando el mapita, ¿viste? Y se me acerca un señor y me dice, ¿pero entendiste o no entendiste? No, me Tenés estás jodiendo. ¿You speak in Spanish? O sea que, No, le digo, sí entendí, pero estaba chequeando. Pero o sea que la gente estuvo pendiente... estuvo de nuestro diálogo, nuestro 100%. diálogo. No, me dice, Le habrá "Necesitas- llamado la atención". ¿Necesitas ayuda? No, le igual hablo español, o sea, te re agradezco. Ah, re se buena pensó onda. que eras turista. Para mí sí. Claro. Para mí sí. Sí, porque si no era... Para mí sí. Bueno, pero capaz fue muy entendí- efusivo en repetirte muchas veces que era Perú. Bueno, llegué sana y salva a mi casa Buenísimo. y bueno, ya está. Sí, este es un transporte que aprecio mucho. A excepción de ayer que fue complicado cuando se terminó el piquete. O sea que después lo tuviste que repetir y ya te había quedado Sí, completamente. en el backup completamente. instalado. Soy... ¿Te acordás las estaciones de acá a Casa Rosada, por ejemplo? No, No. ¿por qué las tengo que saber de memoria? No, te estoy en el pregunto, programa de ya que Guido estuviste- Casca. Trabajantes, claro. Estoy en el Ya que programa de Guido estuviste- Casca y no me enteré. No, pero como Tengo que como pulsar algo estuviste para, por para ahí, jugar. pero como No. estuviste por ahí te acordás. No, pero yo aprendí lo que tengo que hacer y listo, Sí, fui. además de bajar en Perú tenías que Agarrar la línea agarrar de- las salidas, o sea, el Todo perfecto. pasadizo sin salir ¿Qué de combinó con cuál? ¿Con la E o con la D. Con la D. Ah, mira. Excelente. Me gustaría igual estaciones con nombres que nos referencien más. Ujú. Más miembros de nuestra cultura, Claro. de nuestro deporte. Tienen una lógica que son las calles que cruzan Claro, Avenida pero como- Rivadavia. Sí, pero bueno, me gustaría, es un deseo. Bueno, Nos está llamando Gonza desde el móvil. ¿Vamos? Vamos, por porque nos favor. va a contar un proyecto que se presenta en un ratito nada más. Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. Meli, ¿cómo andan, compañeros? Un abrazo muy grande. También un saludo grande para toda la gente que nos está viendo ¡Qué a través de la oscuridad! pantalla de Diputados Televisión. Nosotros
viste, mucha oscuridad, porque la luz que brilla es la luz de la cámara. Nos encanta que la cámara brille y por eso nosotros estamos de pleno esperando en este lugar que en realidad suele tener esta luz tenue porque es un auditorio, porque es la antesala también al auditorio aquí de nuestra cámara, en el anexo A, y por eso estamos a la espera aquí de que vengan muchos artistas, Meli, muchos artistas que hoy son artistas justamente autoconvocados que van a estar representando aquí la presentación de un proyecto de ley muy importante para ellos porque justamente es una actividad que no está registrada en estos momentos en nuestro país y que justamente por ello están luchando. Por eso están pidiendo la creación del Instituto Nacional de las Artes Visuales. Son artistas visuales autoconvocados que se reúnen y que van a tener la posibilidad a través de la diputada Miriam Bregman por la izquierda, que les abre la puerta aquí de la Cámara para que puedan estar expresándose, contando sus experiencias y contándonos, informándonos de por qué será importante la creación de este instituto. Vale decir recién que cuando venía aquí... Sí, decime, Meli. ¿Es un pedido de los artistas a la diputada o es una idea de la diputada y un guiño hacia los artistas? Bueno, por lo general los artistas son los que se reúnen, algún vínculo que los una a través de alguna persona conocida o tal vez porque haya acudido en algún momento a alguna actividad de estas la diputada, se generó este vínculo entre los propios artistas que hoy se van a estar presentando aquí para desarrollar este lanzamiento de la mano de Miriam Bregman, que les abre la puerta aquí de nuestra cámara para que justamente puedan estar presentes desarrollándose. Decía recién, viniendo para el auditorio, estaba viendo el ingreso a los distintos anexos, al edificio general, y hay mucha gente esperando afuera para poder entrar, para poder asistir aquí a este evento. No he visto en el escenario ningún número preparado como para desarrollar. Tal vez sí podamos ver, ¿por qué no?, alguna actividad arriba del escenario, más allá de las sillas que podamos observar. Pienso tal vez lo que puede llegar a ser algún coro o algún número muy cortito, pero sin materiales extras. Pero lo cierto es que van a estar presentando este proyecto. Quería decir que Marta Minujín, por ejemplo, es una de las personas más reconocidas que apoya el mismo, entre otros artistas reconocidos. Pero sí vale la pena mencionar a quienes van a estar presentes aquí justamente. Virginia Negri de Rosario, va a estar Dimas Melfi de Catamarca, Soledad Dabjar de Salta, Viviana Campetti de Neuquén, va a estar Inti Pujol de Mendoza, Natalia Rizzo de aquí de la capital federal y Sofía Torres Cosiva de Córdoba. Así que justamente por eso vale la pena, Meli, mencionarlos, porque justamente son los referentes que van a estar aquí representando este proyecto, que va a comenzar este evento en breve seguramente, una vez que ya empiecen a asistir, tanto Miriam Bregman con sus colaboradores, colaboradoras y con el ingreso. El título, ¿no? El Instituto Nacional de Artes Visuales, comprendiendo qué artes. Porque, digamos, artes visuales no son las plásticas, y tampoco son audiovisuales. ¿Cuáles son las artes visuales? Bueno, puede ser, por ejemplo, una pintura. Dentro de lo que es lo visual, puede ser una pintura. Pero la Escuela de Bellas Artes. Si me permitís, mirá, si me permitís, Meli, nos acomodamos y te vamos a responder todas estas respuestas con una protagonista, cómo no. Si te parece. Si me permitís un minutito para acomodarnos, enseguida vamos a estar con la protagonista. Dale, Gonza. Bueno, perfecto. Ahí vamos a en un ratito hablar con ella, con Miriam Bregman, y obviamente a medida que vayan llegando los artistas, también por ahí tener la palabra o poder conocer cuál es el valor para ellos de que se genere un instituto como este, cuál es el presupuesto que estaría asignado, en qué consistiría. Ahora en un ratito volvemos, Gonza. Dale, cómo no, Meli, aquí estaremos presentes. Parece un artista. Recordemos, Meli, el año pasado tuvimos un gran debate por el financiamiento de los otros institutos culturales que hay, porque casi todos tienen asignaciones específicas de impuestos. Entonces, cuando se renovaron, cuando se vencía en la ley de Pablo Echarri. Claro, en realidad él pedía exactamente que alguna vez que se vencieran las asignaciones específicas se renovaran, y se renovó con una ley que tuvo los votos justos. Entre los institutos que hay, no existe el de artes visuales. Ahí era polémico, ¿te acordás que era una renovación a una cantidad de años que parecía como... 50 años. Una locura, claro. como...
che, bueno, no se puede saber acá 50 años, o sea, se quería algo como más acotado en el tiempo. Pero recién estaba leyendo justamente los informes y está la pregunta que vos hacés, ¿cómo se financia? Y hay algunas propuestas, como por ejemplo hacer asignaciones específicas del impuesto al cigarrillo. Pero ya están hablando de nuevas asignaciones específicas, lo cual es una polémica porque Juntos por el Cambio no la quiere votar. Es una polémica. No, y yo quiero saber, porque acá hay una nota que nos pasó Lore de la producción, que ahí se explica un poco mejor qué se interpreta por estas artes visuales. Pero ya está Gonza con Miriam Bregman, que es la autora de este proyecto de ley, para charlar con nosotros. Gonza, volvemos con vos. Exacto. Muy bien, aquí estamos justamente con la diputada Miriam Bregman, quien muy amablemente nos atiende estos minutos. Antes de comenzar este lindo evento con justamente los artistas autoconvocados de las artes visuales, que decía yo, por ejemplo, puede ser una pintura, un cuadro, por ejemplo, nos puede ayudar un poco más a descifrar de qué se trata este instituto y qué abarca. ¿Cómo le va? Bueno, abarca una serie de expresiones artísticas que precisamente no están comprendidas en ninguno de los institutos que hoy existen en la Argentina, por eso los artistas, como se llaman ellos a sí mismos, autoconvocados, plantean la creación de este Instituto Nacional de Artes Visuales, que puede ir desde ceramistas, artistas plásticos, dibujantes, grabadores, es decir, abarca una serie de expresiones artísticas que hoy realmente y después de la pandemia sobre todo han sufrido situaciones de mucho desamparo, ¿no? Así que esta ley, nosotros solamente somos un vehículo de algo que ellos construyeron desde abajo, que construyeron colectivamente, que hoy se van a expresar aquí, y como digo, nosotros abrimos las puertas, abrimos nuestras bancas para que tengan una expresión en este Congreso e inicien un camino. Hace poco lo hicimos también con Unidos por la Cultura, para la renovación de este fondo específico, y bueno, sabemos que después hay que pelearla afuera también, ¿no? Que no son leyes que fácilmente se tratan acá, sino que más bien las prioridades de aquí siempre están puestas en temas muy, muy diferentes, y vemos que cuando se quieren armar sesiones que interesan al poder económico, se arman muy rápidamente, pero estos temas no corren la misma suerte. Así que creemos que hoy iniciamos un camino, estamos muy contentas con que se inicie de este modo y con la gran repercusión que ya está teniendo, pero sabemos que viene un debate, también hay otros proyectos presentados en igual sentido, así que iniciaremos un debate aquí adentro y en la calle. Diputada Bregman, ¿cómo le va? Melina Frederman la saluda. ¿Qué tal, Melina? Bien, muchas gracias. Estaba pensando también que estamos en una transición, ¿no? Tecnológica, que viene a cuestionar un poco qué es arte. Ahí cuando Gonza le preguntaba qué está comprendido dentro de las artes visuales, que es toda la cuestión de la digitalización de las imágenes, que también se hace arte y que también hoy se transaccionan como piezas de arte. Bueno, ellos tendrán que definir después, por eso esto vos sabés que va a comisiones y en comisiones se debatirá. Incluso hay que ver con otros proyectos cómo se encuadra precisamente todo lo que incluiría este instituto, ¿no? Hoy tenemos algunas actividades como las que yo nombré que claramente no están encuadradas en otros. Después se debatirá algunos temas a qué corresponde. Acá lo más importante es iniciar un camino de formalización de esta actividad, que sea reconocida por el Estado, que tenga fondos suficientes, que se inicie un camino de fomento, investigación. Hoy la mayoría me decían, he tenido reuniones con artistas, la mayoría mujeres, me decían, bueno, hoy trabajamos de docentes, trabajamos de otros temas y le tenemos que, de nuestro bolsillo, dedicarle parte de nuestro salario a poder realizar nuestra actividad artística. Claro. Y ustedes saben que yo lo charlaba hace un rato con Nicolás del Caño, nosotros tenemos como una de las propuestas centrales en esta campaña la reducción de la jornada laboral a 6 horas, el reparto de las horas de trabajo para crear trabajo genuino. Pero no solo es para crear trabajo genuino con derechos, también tener una jornada laboral reducida permitiría que podamos acceder al arte, a la cultura, cosas que hoy es prácticamente imposible
cuando tenemos personas que laburan 10, 12 horas y al lado tienen alguien que no tiene trabajo, ¿no? Entonces, en ninguno de los dos extremos podés tener tiempo para poder acceder a todo esto. Es un debate que nos tenemos que dar, porque siempre lo menciono, la Argentina no es que se hundió y estamos todos mal. No. Claro. Acá hay un sector que fundamentalmente, el sector de la clase trabajadora, que se empobreció, y un sector que se enriqueció muchísimo. Entonces ahí están los intereses que hay que afectar para que todos y todas podamos tener un trabajo genuino con derechos y poder acceder a la cultura, al arte e incluso al ocio, aunque he escuchado que algunos periodistas se irritan mucho con esto, incluso al ocio, que también es un derecho. Totalmente. Diputada, ¿cómo le va? Mauricio Cantando la saluda. Tengo la duda respecto a ¿Qué tal? cómo se financiaría este instituto. El año pasado se aprobó, o en realidad se extendió por 50 años, la financiación a institutos culturales a través de asignaciones específicas de impuestos. No sé cómo sería este caso. Bueno, ellos tomaron esa experiencia y esa discusión y precisamente en este proyecto, no sé si en los demás que están presentando, pero en este que construyeron artistas autoconvocados, está específicamente de dónde sacar los recursos, impuestos específicos, asignaciones específicas que tienen que ver con el juego, el tabaco, el alcohol. Es decir, ellos realizaron un trabajo sobre esto, como dije antes, todo después pasa por las comisiones y por el debate, ¿no? Pero ellos tomaron en cuenta esa experiencia, que fue uno de los grandes temas que hubo, como bien mencionás, alrededor de los fondos que se discutieron el año pasado, exactamente. Y diputada, Marco Giorgetti lo saluda. Este punto, ¿cómo se imagina que lo puede llegar a un tema del financiamiento, cómo lo puede llegar a consensuar con parte de la oposición necesaria para aprobar el proyecto? Porque recordemos, esa discusión fue muy acalorada y muy justa en lo numérico en el recinto. Sí, fue muy acalorada y a mí me indignó un poco, ¿no? Porque después le dieron retenciones ceros a las automotrices hasta el 2031 y nadie dijo nada, levantaron la mano los dos bloques mayoritarios sin chistar, sin diferencias, para el sector que más ganó de la economía, según dijo Alberto Fernández cuando vino aquí a este recinto el 1 de marzo de este año, dijo, las automotrices son las que más ganaron, le dieron retenciones cero hasta el 2031. Es decir, cuando es para pagarle al Fondo Monetario, cuando es para darle a los sectores más concentrados de la economía, ahí levantan todos la mano, nadie chista, nadie le parece exorbitante el plazo. Cuando es para la cultura, cuando es para la educación, cuando es para la salud, aparecen todos los peros. Así que sabemos que tendremos un debate y que lo tendremos que dar, pero lo vamos a defender convencidas de que la cultura es un derecho y que esta ley es muy justa y muy necesaria. Es muy curioso que eso que usted destaca, que yo también lo escuché, ¿no? Cómo se banaliza al ocio. Y cuando en realidad todos después percibimos que los museos están súper concurridos, los cines cuando se estrena alguna película argentina prácticamente no hay entradas, la Avenida Corrientes con las obras de teatro cuando se reanudó la actividad artística después de la pandemia parecía ser expresión de un pueblo como muy deseoso y gustoso de poder disfrutar del tiempo libre de las plazas. Sí. Están llenas de artistas y las plazas están llenas de personas que van ahí a esparcirse y a disfrutar. Entonces no se entiende muy bien cómo es que por un lado hay una mirada como, banal sobre el arte o sobre el ocio y el descanso, y por otra parte hay una agenda cultural extraordinaria, casi como, en ninguna parte del mundo. Exactamente, o feria de artesanías súper concurridas donde se reconoce la calidad de los artesanos y las artesanas que tiene nuestro país. Lo digo porque estuve hace unos días en el norte argentino y bueno, uno ve unas cosas maravillosas, claro, y todo eso tiene mucha concurrencia y uno va y quiere conocer, quiere visitar. Sí, realmente va por un lado lo que es una tradición cultural de nuestro pueblo que quiere expresarse, bueno, ni que hablar de recitales y demás, ¿no? Pero que el último manguito que tenés o que ahorraste se invierte, se lleva al ámbito de la cultura, pero que por el otro lado no se tiene ninguna consideración. Es increíble que estemos en este 2023 recién discutiendo este tema, ¿no? Cuando, por ejemplo, incluye las artes plásticas, artes muy reconocidas en nuestro país, con grandes artistas de renombre mundial,
Pero aquí adentro, ustedes lo saben bien porque son un canal que sigue precisamente la agenda de este Congreso, saben bien que la agenda que de lo que se discute acá adentro no necesariamente tiene mucho que ver con el interés popular. Hablando también, bueno, primero gracias por contarnos acerca del proyecto. No sé si tenemos 5 minutos, le quiero preguntar su mirada hasta acá de los otros temas del Congreso. No sé si es posible, si se puede, pero me gustaría saber, por un lado, si pudo... Tengo poco tiempo, pero una preguntita más podemos hacer, porque ya estamos comenzando. Si pudo atender lo que sucedió en la Comisión de Juicio Político y qué le parece sobre todo lo que está aflorando respecto del manejo, por lo menos, de la obra social. Mira, no estuve porque estaba en una movilización en el día de ayer, así que no estuve en la comisión el día martes. Sí. Jueves, estoy perdida los días. El jueves, exactamente, era ayer. Era ayer, porque antes era los martes. Las primeras reuniones eran los martes. En el día de ayer, pero bueno, lo vi después lo que ha ocurrido. Yo creo que hay como dos discusiones. Uno, lo que está aflorando aquí adentro, cosas, la verdad, de un alto nivel de impacto, más allá que sea difícil, que con la situación económica que tiene nuestro país, con la situación crítica que pasan las familias de nuestro país, estén siguiendo el debate sobre la Corte Suprema, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. No deja de tener mucha gravedad todo lo que va apareciendo en la comisión, las denuncias que se van haciendo. Y por el otro lado, ¿cuál es la alternativa? Porque acá vamos a escuchar denuncias hasta cuándo. ¿Y qué se va a hacer? En vez de ser 3, 4, van a ser 25 miembros elegidos exactamente de la misma forma que fueron elegidos estos por las componendas, los partidos mayoritarios. Nosotros creemos que si esto tiene algún sentido, es discutir que hay que terminar con esta forma de elección de los jueces, que es un poder que nosotros no aceptamos, esa teoría que es contramayoritario. ¿Por qué? Contramayoritario para mí es sinónimo de antidemocrático. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que discutir es verdaderamente cómo se eligen los jueces, la instauración del juicio por jurados para todos los temas, sobre todo los relacionados con la política, y la elección de los jueces para que no sean elegidos más de esta manera, porque me llama mucho la atención, nombran todo el tiempo aquí en la Comisión de Juicio Político que 2 de los jueces de la Corte aceptaron ser designados por decreto. Es escandaloso. Pero más escandaloso es que después los senadores, incluidos varios del PJ, ratificaron esa designación. Entonces, me parece que la indignación no puede ser tan selectiva. Bien. Bueno, diputada, gracias entonces por este tiempo con nosotros y nos quedamos ahí cubriendo la actividad. Después conoceremos más detalles. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego, diputada Bregman. Gracias, Gonza, también. Avísanos cualquier cosita. Bueno, perfecto, Meli. Sí, aquí ya han llegado diputados como Nicolás del Caño y también Romina del Pla para acompañar, lógicamente, esta iniciativa que presenta este grupo de artistas autoconvocados en conjunto con la diputada Miriam Bregman, así que estaremos acá atentos a cualquier novedad. Bien, dale, vos nos llamás. Hasta la próxima, hasta dentro de un ratito. Hablábamos recién con la diputada Miriam Bregman de la Comisión de Juicio Político y es cierto y es lógico que se hubiera confundido respecto de los días porque en lugar de haber tenido actividad el día martes, tuvo actividad ayer y se dejó el espacio en el medio del día miércoles porque el martes hubo otras actividades que en un rato vamos a estar recuperando porque se creía que podía llegar a haber una sesión. Claro, esa idea de que podía llegar a haber una sesión también era anterior a la decisión de la Corte Suprema de suspender momentáneamente, de hecho en Tucumán ya se van a reanudar, los cargos de las elecciones de gobernador y vicegobernador en la provincia de Tucumán y en San Juan. Hasta que esa situación había llegado a nuestra actualidad, se pensaba que podía haber alguna sesión el miércoles, o sea que era el motivo por el cual se pasaba la Comisión de Juicio Político, que fue súper interesante, que pasó de todo y ahora lo vamos a estar resumiendo y lo vamos a estar exponiendo. Entre otras cosas porque finalmente le conocimos la cara a Tonón. No nos enteramos, ni bien llegamos a la comisión, no estaba previsto, en realidad se había enviado un oficio al juez Ariel Lijo para pedirle que asistiera y que si no lo mandara a buscar por la fuerza. Había filtrado Tonón a través de su abogado, el mediático Marcelo de Alessandro, que no iba a venir, así fuera citado por la justicia, pero pasó todo lo contrario. Ni bien recibió el oficio, tuvo alguna información de que la policía podía irlo a buscar y vino por sus propios medios y tuvo una larga exposición, aunque no tan larga como la que va a contarnos el amigo Marcos. Sí. ¿Cómo andas, Marquí? Contanos, ¿de qué vamos a hablar? 3 horas y media tuvimos. Exactamente, con un intervalo en el medio
Empezando por el principio, que es que por primera vez la Comisión de Juicio Político empezó sin quórum. Con el 108. El famoso artículo 108, de manera que era una reunión informativa, comenzaba con un tercio de los presentes la comisión, porque, como decía también Miriam Bregman, para conectar un tema con el otro, uno de los diputados del oficialismo no podía llegar al Congreso porque estaba del otro lado de la 9 de julio, donde había una manifestación muy grande y estaba complicado para llegar a tiempo. Así que por primera vez la comisión... ¿Por qué no se tomó el subte? Exactamente. Es un recurso que se puede usar, el 108, que permite iniciar la sesión de comisión con un tercio. Habitualmente no se usa porque se entiende que si no tenés quórum, después no tenés porque no lo pudiste crear, entonces no tiene No lo vas a sentido, tener durante el no día. lo vas a tener nunca. Pero cuando el quórum está garantizado, habitualmente se usa porque dicen, bueno, en definitiva, quórum va a haber. ¿Quién se va a enojar? Y el primero en declarar en el día de ayer fue Sebastián Clerici, letrado de la Corte, que, para bajarlo a tierra, es un responsable jurídico de la Corte Suprema de Justicia. Una de las primeras definiciones que hizo este letrado de la Corte es qué rango tenía la obra social dentro del organigrama. Tuvo que hacer explícita esta situación, se lo preguntaron los diputados del oficialismo y él dijo: la obra social es una dependencia de la Corte Suprema con amplia autonomía de gestión desde el directorio. Es decir, la obra social está a cargo de la Corte Suprema con un directorio que tenía cierta autonomía para la gestión. Pero que es la obra social del Poder Judicial de la Nación, no de los que trabajan adentro del edificio de la Corte, de toda la justicia federal del país. O sea, son más de 100.000 afiliados porque cada oficina de la justicia federal que, por ejemplo, va a garantizar el comicio presidencial, tiene que ser afiliado cautivo a la obra social. Recordemos por qué es importante esta definición, porque el oficialismo está intentando comprobar o acreditar o reunir prueba de quién estaba a cargo de la obra social. Si había un juez determinado, si era toda la Corte la que estaba responsable, si es el directorio, si era un director, si había alguien supervisando bajo la supervisión de la obra social. Entonces, esta definición de que la obra social es una dependencia de la Corte Suprema, pero que además tenía autonomía desde el directorio, es importante y por eso se le preguntó mucho. ¿Ibas a decir algo, Mauri? No, eso que te decía. Es interesante cuando la diputada Gailard, Sí. que no logra aprender el apellido del diputado Tailade, le sigue diciendo ¿cómo le dice? Tailiade. Tailiade le dice así, se lo dice mal. A mí me pone un poco nerviosa esa parte, pero no importa, es un chiste. Cuando empezó la comisión, lo que dice y lo que explica es esto. Nosotros hoy vamos a recibir a los testigos en función de reunir prueba para iniciar la causal en el expediente de la obra social que intenta demostrar que por la propia carta orgánica de la obra social los responsables eran los miembros de la Corte Suprema. Exactamente. Entonces, lo dice una y otra vez, primero para que los testigos sepan que se les va a preguntar en virtud de tratar de demostrar que esto funcionaba mal y que no podían desconocer esta situación los responsables de la Corte y concretamente Maqueda, porque después vuelven a hablar del mail de Maqueda. Está todo el tiempo volviendo Y la lo situación vuelven a leer. como prueba del mail en la que Maqueda se hace cargo de haber estado de manera informal en la supervisión. Un mail que ¿no? llegó a la comisión enviado por el presidente de la Corte, Horacio Rosati. O sea, está citado en una acordada por Lorenzetti, la presidenta de la comisión se lo pide a la Corte y la Corte, el presidente de la Corte, que es Horacio Rosati, le pide a Maqueda que se lo envíe y ese mail está en la comisión, no es un mail que se rastreó periodísticamente, es parte del expediente. No tuvo que... Claro. Está obligada la Corte a... Digamos, o sea, tenía que entregarlo como prueba. ¿O no? ¿O vos ahí olfateás una interna a la ciega, como se suele decir en el periodismo? Está obligada, claro que está obligada, pero hemos visto tantas rebeliones que uno por ahí imaginaba que podía haber alguna más, pero en realidad la Mayor Corte... resistencia. En la Corte en ningún momento obstaculizó la investigación, hay que decirlo, y por eso también la investigación llegó lejos. También es una manera de los otros jueces de la Corte de tirarle la pelota a uno solo. No, igualmente después recordemos que llegó una nota firmada por Maqueda, Rosenkrantz y Rosati, donde dicen que el responsable de la administración de la Corte era el presidente de la Corte, o sea, Lorenzetti. Claro. O sea, posteriormente a ese mail, con el lío que se armó, llegó esa nota y hoy tenemos un 3 contra 1. Así es. Seguimos.
otro de los temas que planteó Clerici, y es, que lo hemos visto mucho también en estas jornadas, es ¿por qué había lugares vacantes en el directorio? ¿Por qué en un momento quedó Tonón solo, el famoso Tonón, como director, y los subdirectores o otros lugares del directorio quedaban vacantes y nadie nombraba a nadie? Algo que en cualquier obra social sería motivo de intervención inmediata. Le preguntaban por esta situación y explicó cómo era el procedimiento legal o interno para que se nombraran esos lugares que estaban vacantes. A ver, ¿de quién era la responsabilidad de que esos lugares volvieran a estar ocupados cuando se iban quedando vacantes? Un nombramiento debía pasar por distintos órganos. Primero, sí. No. Hagamos una cosa, si no te parece Sí. mal, porque tenemos una entrevista Bien, ya conectada, perdón, no te queríamos Que viene al interrumpir. Claro, exactamente, pues está del otro lado nuestro próximo invitado, pero para así después Sí. retomamos todo de seguido, porque tenemos cronológicamente ordenada la información para recapitular todo lo que se ventiló ayer en la Comisión de Juicio Político. Entonces vamos a darle la bienvenida al diputado Pedrini, que está ya hasta del otro lado. Diputado Pedrini, ¿cómo le va? Gracias por conectarse este ratito con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Lo mismo para nosotros. Bueno, estábamos empezando a contar la actividad de la Comisión de Juicio Político. Usted no le integra, ¿verdad? Sí. ¿O sí le integra? Sí, la integra y es uno de los Ah, protagonistas. Ay, perdón, acá, sí. Habituales. Sí. Perdón. Preguntones. Sí. Bueno, cuéntenos con qué se queda usted de lo que pasó ayer. Le conocimos la cara a Tonón, finalmente vino. Bueno, exactamente. Finalmente vino Tonón a la comisión. Lamentablemente no cumplió con un mandato democrático, una persona que fue designada por la Corte Suprema ante lo menos que un funcionario judicial de esa categoría, lo menos que puede hacer ante una convocatoria del Congreso es presentarse. Tuvo que intervenir la justicia, pero finalmente compareció, ratificó que su vínculo principal era con el doctor Maqueda. Llegó asistido por su abogado, el doctor D'Alessandro, quien también, a mi criterio, indebidamente intervino más de lo que correspondía en la comisión. Pero bueno, Sí, ¿por qué se le la permite? presidenta final... ¿Por qué se le permite? La presidenta finalmente le puso los límites y quedó eso ahí nomás, ¿no? Claro, porque la otra vez cuando fue, Sí. salvando las distancias, cuando fue Estela de Carlotto a brindar su testimonio, también Exacto. lo hizo con el abogado de la fundación, pero ahí ella dijo, miren, yo hasta acá llegué con las respuestas, porque para mí es muy movilizante y por mi edad, etcétera, etcétera. Si tienen más preguntas, las va a responder mi abogado, y no le dieron lugar a que responda el abogado preguntas, porque no había sido citado el abogado como testigo. Exacto. Bueno, pasó esto. Finalmente el doctor D'Alessandro se abstuvo de intervenir en la reunión. Claro. Cuando la presidenta, Carolina Gallar, le hace saber la impertinencia de sus intervenciones. Uh-huh. Y perdón, después el propio Tonón en algunas oportunidades decía que iba a responder siempre con el artículo de la Constitución, bueno, me acuerdo ahora el número 18. del artículo, el 18, porque él tenía miedo de quedar autoincriminado en función o en virtud de las causas penales que se le siguen. Sí, él está en todo su derecho. No nos olvidemos que él fue quien estuvo al frente de la obra social cuando están todas las irregularidades que ya a esta altura son de dominio público, ¿no es cierto? Ejercía una suerte de unicato en la obra social, el directorio no se completaba, no había un sistema de contabilidad, no había las debidas auditorías que se hicieron a posteriori, muchas quejas de los usuarios de la obra social respecto de la falta de atención que tenían. Estamos hablando de una obra social en principio ideal, ¿no es cierto? Con
afiliados que tienen los sueldos más altos del Estado prácticamente, en un número importante. Es una obra social que tendría que realmente dar unas prestaciones de excelencia. Sí, los Del testimonios eran tremendos. Claro, de los testimonios no surge que se haya dado ese servicio, ¿no? No, todo lo contrario. Exacto, todo lo contrario. Y bueno, así que era una reunión para nosotros importante. Creo que ejerció cierto favoritismo Tonón. Primero, está en su derecho de no declarar si piensa que se puede autoincriminar, pero parecería ser que solamente las preguntas que le hacía nuestro bloque se refugiaban en el artículo 18 y las preguntas que le hacía la oposición eran respondidas, y le diría que con un grado de detalle y extensión que no se veía cuando las preguntas las hacía nuestro bloque. Pero bueno, Diputado. Lo importante es que dos cosas. Primero, que la justicia lo obligó a concurrir, que estuvo presente. No fue voluntaria su presencia, fue ante un requerimiento judicial. Y bueno, esto es importante porque esta institución del juicio político evidentemente mantiene su importancia, y los jueces también están colaborando con la presencia de los testigos. Diputado, sobre... Nos falta uno. Le iba a preguntar justamente, sí. Marco Giorgetti lo saluda, le iba a preguntar justamente por esta cuestión de que Aldo Tonón, recordemos, se ausentó 2 veces, una tercera vez tuvieron que interceder ante el juzgado de Ariel Lijo, que está tramitando una causa en donde está, no sé en qué categoría, en qué situación, pero está Tonón, por eso rápidamente actuó Lijo, le envió la notificación y él, al recibir la notificación, asiste a la comisión. Y hay una disputa de si lo hizo de manera voluntaria después de recibir una notificación o si actuó la fuerza pública. Ahí noto una cierta diferencia entre lo que dice la oposición y lo que dice el oficialismo. No sé si es así, si es una interpretación mía. ¿Qué diferencia hay de que haya actuado la fuerza pública o no? ¿Y qué antecedente deja hacia adelante? Bueno, es muy claro, ¿no es cierto?, el reglamento, que en caso de la incomparecencia de un testigo, que se lo cite por la fuerza pública, bajo percibimiento de que ser trasladado por la fuerza pública. Eso es común en cualquier código procesal. Miren, yo soy escribano de profesión. A veces nos llaman al juzgado a que ratifiquemos algunas actuaciones notariales que se hicieron. Y bueno, primero con una cédula, si el notario no se presenta ante el juez, viene la policía, te golpea la puerta del estudio, vámonos, acompáñeme que tiene que ir ante el juzgado. Eso es así, o un médico que lo llamen en una diligencia judicial. Una vez, bueno, la segunda vez va a ir la policía, le va a golpear la puerta del consultorio y le va a decir: señor doctor, acompáñeme porque lo tengo que llevar ante los estrados judiciales, y tendrá que hacer su declaración. En este caso, que no haya venido puntualmente en un patrullero, sino que después de recibir el golpe de la policía avisándole la notificación haya venido de manera voluntaria, no cambia la cuestión de que en este caso... No, porque sabe que ahora le golpearon la puerta y le mandaron una cédula. A la próxima lo iban a conducir por la fuerza pública, exactamente. Con lo cual creo que la verdad que no tiene ningún sentido. Pero sí, es el mismo principio que en cualquier juicio el que estamos aplicando. Cualquier testigo o cualquier persona que sea citada por la justicia no comparece, es llevado por la fuerza pública. Se aplica un principio general de derecho. Diputado, después de este debate por la obra social se viene el debate por la coparticipación federal, por el fallo, por la cautelar que favoreció al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa con la Nación por los repartos de coparticipación. ¿Qué opina al respecto? ¿Por qué cree que ese es un tema por el cual tienen que ir a juicio político los jueces de la Corte?
Bueno, porque es muy clara la Constitución. La Constitución dice que el régimen de coparticipación será fijado por ley. Está fijado por ley para todas las provincias, menos para Cava, que lo tiene fijado por una sentencia judicial. Ni siquiera una sentencia, ahora lo tiene fijado por una acordada de la Corte que estableció temporariamente, sin mayores fundamentos, elevar del 1,4 que le fijó el Congreso de la Nación a la ciudad del índice de coparticipación a Cava al 2,9%. Hay una clara invasión de la Corte en potestades legislativas. Esa es la razón. Ahora, la Corte, para mí esto es este antecedente. El segundo antecedente de ruptura con el federalismo y con invasión de otros poderes lo da con este último fallo de conculcar los derechos electorales a los habitantes de San Juan y de Tucumán. Esta conculcación de derechos que hace la Corte también ameritó que vayamos por una ampliación del juicio político. Y si usted me pregunta a mí a dónde quiere llegar la Corte con esta ruptura del federalismo, ¿saben a dónde quieren llegar? A conducir los recursos naturales. Quieren, sí, van a llegar en un punto, ahora es el régimen de coparticipación, ahora me meto con el régimen electoral. Señores, ustedes no pueden tener le vamos a explicar cómo tienen que hacer las constituciones a las provincias que son preexistentes a la nación. La nación existe porque un grupo de provincias decidió alguna vez en nuestra historia constituir una entidad superior, que es la nación argentina, y se reservaron derechos, no delegaron todas sus potestades en la nación. Entre las potestades que se reservaron están la de organizar sus autoridades y sus elecciones, dictar su propia constitución. Y ahora van a ir por los recursos naturales. Y dentro de los diputados... Va a ser la gran ofrenda a los acreedores externos. Van a intentar que termine ahí, ¿no? Dentro de los recursos naturales, ¿cuál se imagina concretamente que va a poder ser la moneda de cambio? El petróleo, el litio. Todo. Van a decir que ahora, ¿qué pasa? Los recursos naturales son de las provincias, de acuerdo a la Constitución del 94, ¿no es cierto? Sí. Quedaron para las provincias. Y no se puede cambiar la Constitución. No se puede cambiar la Constitución. ¿Cómo se haría? ¿Cómo que no se puede cambiar? Haciendo? A ver, ¿qué dice la Constitución? Que el régimen de coparticipación se fija por ley del Congreso. ¿Cómo tiene fijada la coparticipación Capital Federal? Por un decreto. Por una sentencia. Por una sentencia. Ahora por una sentencia. Antes era por un decreto de Macri, ahora por una sentencia. Los jueces de la Corte deben ser designados con acuerdo del Senado. Ya sabés cómo entró Lorenzetti y Rosen. Después lo votaron, después lo votaron. Después lo votaron, es verdad. Pero aceptaron. Y eso ya te marca la catadura moral de los dos personajes. Y después, ahora, el régimen electoral, pero hasta la procuración de la Corte le estaba diciendo que no era materia originaria de la Corte esta cuestión. Y sin embargo, lo tomaron como si fuera materia originaria de la Corte, que no lo es. En eso la doctrina constitucional hay unanimidad de que no corresponde, que no es materia originaria de la Corte, para que se aboque directamente a la cuestión como lo hizo. Lo llevaron adelante. Y bueno, con estos antecedentes, en cualquier momento van a decir que los recursos naturales no son de las provincias, sino que son de la nación. Y va a ser la gran ofrenda a los acreedores externos. ¿Y cómo debiera ser el criterio de selección de los jueces? ¿Cómo debiera revisarse los exámenes que rinden hasta que son finalmente, hacen su carrera como jueces? Porque también, digamos, esa es como otra enorme incógnita, ¿no? Hay quienes dicen que los jueces debieran ser elegidos por el pueblo.
Hay quienes dicen que eso no sería lo correcto. ¿Cómo se imagina usted que se podría subsanar esto? Bueno, nosotros tenemos una buena experiencia en el Chaco. Es la única provincia donde los jueces del Superior Tribunal de Justicia son elegidos por concurso de oposición y antecedentes. El gobernador Capitanich siguió el ejemplo de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, por el decreto 222, se autolimitó en la designación de los jueces, de las propuestas de los jueces, y por primera vez en Argentina se hicieron audiencias públicas y para designar a lo que fue la mejor corte que recuerde nuestra democracia, ¿cierto? Con la doctora Argibay Molina, con el doctor Zaffaroni y Hayton de Nolasco, etc. En la provincia del Chaco tenemos un concurso público de oposición y antecedentes para designar a los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Es una ley que envió el gobernador Capitanich. Entonces se reúne el Consejo de la Magistratura y los aspirantes rinden un examen. Sí, un examen que es público televisado. Rinden un examen. Eso amerita una calificación. Los que pasan el examen se hace una audiencia pública donde puede ir cualquier ciudadano a decir, mire, vengo a apoyar al doctor tal porque es una buena persona, me consta su compromiso con la democracia y los derechos humanos por tal hecho. U otro puede venir a decir, vengo a oponerme a la designación del tal doctor o doctora en el Superior Tribunal de Justicia porque no tiene compromisos democráticos, porque es una persona autoritaria, por lo que sea, porque tuvo una mala experiencia en un juicio con él, porque no respeta la ley, por lo que esa persona crea que tiene que descalificar a ese candidato. Todo eso, después hay un examen, después hay otro examen oral donde se habla del proyecto que tiene cada candidato para la magistratura, cómo ejercería su judicatura, cómo ejercería de acceder al cargo, cómo lo llevaría adelante, cuáles son sus prioridades. Ahí se le puede preguntar qué opina, cuál es su perspectiva de género, cuál es su posición frente a los pueblos aborto preexistentes. Claro, cuál es su posición frente al aborto, cuál es lo que le parezca, cuál es su posición respecto de tal instituto jurídico, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, en fin, qué pasa con las condenas, cómo cree que deben cumplirse las penas, en fin, imaginemos lo amplio que es la posibilidad de una consulta ante quien pretenda ejercer los más altos rangos en el sistema judicial. Así que, por eso le digo, hay audiencia pública, hay examen público de oposición y antecedente, y luego deben exponer lo que sería, a un político le dirían cuál es su plan de gobierno. Claro, sí. Diputado, sí. Siguiendo con la línea del juicio político, ayer se abrió una pequeña discusión de formas entre oficialismo y oposición por el tema de la cantidad de posibles testimonios invitados que todavía restan, y ya estamos promediando, casi llegando a la mitad del año. 186 dijeron, creo, en algún momento, que todavía podrían ser citados. ¿Cómo se hace para organizar eso? Si van a ser citados toda la cantidad de ese número, si van a hacer una selección. Bueno, la verdad que nos fuimos encontrando, en lo personal le digo, no pensé que el tratamiento, por ejemplo, de la obra social
iba a dar para tanto. Creo que todos nos sorprendimos ante la magnitud de las irregularidades que existen en esta cuestión. No sé con qué nos vamos a encontrar cuando empecemos a tratar coparticipación o cuando comencemos con el Consejo de la Magistratura, que también va a ser otro tema muy controversial. Mis previsiones fueron absolutamente desbordadas. Yo pensé que en junio, julio, más tardar, estaríamos con posibilidades de dar el dictamen. Pero bueno, el juicio político tiene cuatro pilares: ley de 2x1, sentencia de 2x1, lo que estamos tratando, la obra social, coparticipación, Consejo de la Magistratura, y le agregamos un quinto que es el anular las elecciones, ¿no es cierto?, en San Juan y Tucumán. Y si van por Formosa, seguramente tendremos una sexta columna en el juicio. Diputado, ¿le parece que puede llegar a haber una sesión en las próximas semanas? ¿Hay alguno de los dictámenes? Me dijeron que hay 6 páginas de dictámenes de orden del día. ¿Hay alguno que le interesa particularmente? No, todos, yo creo que todos son importantes. A mí lo que me interesa es lo que es más difícil de que se trate. Todo es importante, yo siempre digo, pero creo que no debemos dar más vuelta. Aboquémonos a los problemas de la gente. Ley de alquileres cada vez adquiere mayor importancia. Ley de alquileres, créditos UVA y lo que sucede con los planes de autoahorro. Pero su bloque no quiso tratar la ley de alquileres el año pasado. ¿Le parecía que la ley actual funciona y que en tal caso había una promoción de oferta que hacía falta? Quiso tratar, no hay problema en tratarlo. Tenemos una posición respecto de estamos de acuerdo con mantener el plazo pero es una opinión. Se trata en el Congreso y las mayorías son las que están. Si avanzamos, en buena hora. Si ¿Usted qué ley de alquileres haría? ¿Usted qué ley de alquileres haría? Bueno, también se avanzó. Esta ley de alquileres tiene, como toda ley, puntos positivos y otros no tanto. Se avanzó mucho con el sistema de garantías, se avanzó con el plazo de 3 años, yo estoy de acuerdo con el plazo de 3 años. Creo que el hecho de que se ponga al salario como índice de ajuste de las locaciones también es un buen paso. A esta ley lo que yo haría, dada la presión inflacionaria que tenemos y la necesidad de que se vuelquen más inmuebles al mercado locativo, es ajustar el plazo de indexación de los contratos, que es cada año. Yo lo volvería a hacer cada 6 meses. Diputado Pedrini, le mandamos un saludo, le agradecemos mucho este contacto y gracias por aclararnos su punto de vista, sobre todo en la comisión ahí de juicio político. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Chao, buenas tardes, diputado. Sobre la comisión también de juicio político, decir que, finalmente, digamos, para aclarar esta parte, ¿no? Se aclara que estaba el Tonón, este testigo que había sido tan esperado, y que estaba siendo acompañado por su abogado, pero se dice al comienzo, digo, en relación a esto que decía recién el diputado, ¿no? Se le dice al comienzo que por favor el abogado, que es Mauricio Alessandro, que es un abogado que todos lo conocemos mucho, mediático, porque es ¿no? mediático, y además es muy pícaro, tiene mucho oficio y sabe muy bien cómo manejarse en cualquier situación.
le dicen que pase, porque puede pasar el abogado, pero que no se puede sentar al lado, que se siente como un oyente más de la comisión. Sí. Como si fuese como un asesor, o bueno, como muchos otros vienen acompañados por secretarios y demás, pero no era la idea que participe, que interrumpa, que intervenga. Acotaba permanentemente al principio y fue puesto en su lugar rápidamente. Si no, tiene la potestad la presidencia de la comisión. Lo pueden echar. Lo pueden echar, incluso puede pasar con periodistas, con gente que va a asistir a ver las audiencias que son públicas. Claro, como que le soplaba lo que tenía que decir. Sí, en un momento se lo que escuchaba eso, viste, fuera de micrófono se escuchaba. Sí, le quería poner límite también a las preguntas de los diputados. Claro, y no es quería un denunciar juicio coacción. Claro, y no es un juicio como el que se sustenta en la justicia ordinaria. Es un juicio que, digamos, tiene su parecido, pero eso en un contexto político. Entonces él no puede decir objeción, no al lugar. O sea, señor, vaya, acompañe, pero, digamos, curse de callado. Una situación complicada la de Alessandro porque le aconsejó a su cliente que no fuera a la comisión durante 3 veces, 3 oportunidades que lo citaron, y cuando fue citado por la justicia y supo que podía ser ido a buscar por la fuerza, lo terminó llevando a una audiencia en la que había faltado un montón de veces. O sea, podría haber evitado la situación de que su cliente tuviera una amenaza de ser llevado por la fuerza, trayéndolo hace por lo menos un mes. Claro. ¿No? Después lo vamos a hablar en exceso también, pero incluso genera más repercusión, mayor atención. Exacto. Y un manto de mayor sospecha sobre las cosas que decía. La situación termina siendo la misma, porque terminó Tonona delante de los diputados. Sí. Si hubiera venido por sus propios medios hace 3 semanas, o sea, en realidad vino por sus propios medios, pero para evitar que la policía lo llevara, pero digo, si lo hubiera evitado esta situación y hace un mes hubiera estado acá, hubiera tenido la misma situación, el mismo intercambio que tuvo ayer. Tal cual. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿está bien? No? Sí. Hacemos una pausa cortita y en un ratito entonces lo que hacemos es ordenar todo lo que pasó ayer en la Comisión de Juicio Político con los 3 testimonios, el de Clerici, el de la testigo que no me acuerdo el nombre. Laura Ambrosio. Laura Ambrosio, que es una afiliada de la obra social y que contó en qué contexto necesitó de la cobertura de la obra social y que no la obtuvo, su marido terminó falleciendo. Y después, por supuesto, vamos a repasar lo que dejó el testimonio de Tonón. Hacemos una pausa y ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Estamos de regreso después de la pausa y Marcos había empezado a contarnos lo que trajo el testimonio de Clerici ayer en la Comisión de Juicio Político, a donde siguen avanzando con el tema de la obra social. No está terminado el asunto. De hecho, uno de los testigos que dijo que tenía que ser pospuesto su citación porque tenía un inconveniente, y otro al que no lo pudieron encontrar, o sea, le mandaron la citación a una oficina que estaba vacía y el señor no se dio por aludido o por citado. Sí. Así que bueno, hay que ver ahí qué sucede, y después también aclaró la diputada que todo bien, que entiende el tema de los plazos, pero que bueno, que ellos van a seguir siendo exhaustivos con el trabajo y que no se van a dejar apremiar por la cuestión del calendario. Que sí, que entienden que ha llevado, porque igual es interesante, dice la diputada, todo lo que hasta aquí viene quedando expuesto y se viene conociendo, aunque eso lleve su tiempo. Sí, justamente lo que vamos a tener, me imagino yo, es estas audiencias durante todo el año. Porque con los temas que quedan, sí, con los temas que queda coparticipación, queda consejo por la magistratura, consejo de la magistratura, y también queda esta ampliación que hizo, que nos enteramos ayer a la mañana, el Frente de Todos, para incorporar como posible causal de juicio político la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán. O sea, todo eso es un paquete de muchas sesiones, que si son semanales, si tenemos en cuenta que por ahí las elecciones van a hacer que alguna semana no haya, creo que todo el año se va a ir. Sí, es probable. En su momento había una discusión interna en el Frente de Todos, bueno, lleguemos, como nos dijo recién el diputado Pedrini, lleguemos hasta antes del cierre de listas nacionales, cerramos dictamen ahí y después ya nos concentramos en elecciones, alguna sesión con temas puntuales, pero se ha estirado y mucho el tema obra social, van quedando pendientes todavía un par de ejes centrales de la acusación del principio, y ya el tema de que la agenda de la Comisión de Juicio Político coincida con el calendario electoral es un debate cerrado. Seguramente van a coincidir y van a ir en paralelo.
Habíamos quedado con la declaración de Sebastián Clerici, letrado de la Corte, uno de los responsables jurídicos, estuvo en la auditoría y se le preguntó bastante, una charla extensa, como decía Mauricio al principio, de más de 3 horas, muy técnica por momentos. Áspera y técnica sobre el funcionamiento jurídico de la Corte. A veces se hacía un poco dificultoso seguir el hilo. Seguramente a Mauricio no, porque todas las cuestiones jurídicas de la Corte conoce muchísimo. Pero porque en otra vida fue juez. Sí. Lo que me vengo a enterar. Exactamente. Bueno, la auditoría, esta famosa auditoría que la propia Corte encargó, ¿qué rango tenía? ¿Qué era una auditoría? Se le preguntó por el control de la Corte sobre esta auditoría y Clerici recordó que la propia Corte en la acordada número 22 confirmó como una auditoría externa los informes sobre la obra social. Es decir, todo lo que se elaboró, todo lo que se investigó sobre la obra social, según la acordada 22 y según lo que dijo Clerici, es una auditoría externa encargada por la Corte Suprema de Justicia. Después se le preguntó por el tema de la acordada de hace muy pocos días que desplazó a Marchi. Recordemos, Héctor Marchi, administrador general de la Corte Suprema, que fue desplazado en una acordada del 20 de abril, hace muy poquitos días, menos un mes prácticamente, y que él, aquí en la Comisión de Juicio Político, denunció amenazas de parte de la propia Corte Suprema contra él. Lo que dijo Clerici es que nunca hubo algún sumario interno ni amenaza de iniciarlo Clerici, porque a partir de esa acordada fue designado en esta comisión, esta dirección de sumario que se creó. Marchi dijo, se creó esa dirección para hacerme un sumario a mí como amenaza de que no hable en esta comisión. No solo a él, sino que Marchi habló también de que había amenazas a ex empleados de él, a otros empleados de la Corte, que inclusive había ciertos elementos de presión como personal de seguridad que giraba por los despachos. Y bueno, lo que le pregunta a la diputada Vanessa Sile, diputada del Frente de Todos, bueno, si existía realmente dentro de esta dirección de sumarios la idea de hacer sumarios a las personas que le molestaban a los jueces, ¿no? Fue un momento que duró bastante, el tema de si la dirección de sumario existía, si no existía. Él dijo que esa función ya la cumplía en otra área, que la dirección de sumario solamente se creó, pero que no cambiaron sus funciones. Y negó las amenazas. Ahí hubo un contrapunto entre Marchi y Clerici expuesto, en los que Marchi dijo, fui amenazado, o crearon esta dirección a cargo ahora de Clerici para silenciarme, hacerme sumario, que no venga a hablar a la comisión, como amedrentamiento. Pero también es cierto que no hay un sumario iniciado contra Marchi, ¿no? Eso me parece que en tal caso puede ser parte de un diálogo interno, de que te vamos a instruir un sumario porque tenemos la dirección de sumarios a nuestro cargo, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. O que se haya deslizado, viste, a veces sucede en estas estructuras, se haya echado a correr este rumor de una manera muy instalada. Rumor de pasillo. Y claro, viste que son esos rumores que vos decís, che, cuando el río suena es porque algo trae, pero digamos, no necesariamente, como decís vos, haya instrumentado. Pero si vos sos Marchi y se está comentando que te van a sumariar. Al caso de la comisión, aquí se están recolectando pruebas. Si no está el sumario y si aquí es la palabra de uno contra otro. No, obvio. Fue un punto importante, pero habría que contraponer las dos voces que se han escuchado en la comisión. Tema presupuesto que después va a desarrollar también Mauricio con Tonón, que fue un punto fuerte de la jornada. ¿Coincidieron Tonón y Clerici? Bueno, te estás auto-spoileando. Sí. Como para que después no le eches la culpa a él. Para que no me eche la culpa a mí, ¿no? Sí. Presupuesto. No fue marco de estudio si había normativa o no que obligara a la realización de presupuestos. Recordemos que en varias jornadas... ¿Para qué vas a hacer una auditoría si no estudias eso? Es increíble a veces cuando uno escucha... Estamos hablando del secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No pongamos en contexto esta frase. Varios testigos habían ya señalado que la obra social no tenía presupuestos, ni presentaba balances, ni ningún tipo de registro de en qué se usaba lo que ingresaba por los aportes de los beneficiarios, ¿no? ¿En qué se gastaba la plata de los afiliados? Eso después también le preguntan a Le preguntan, en la auditoría, ¿hicieron una investigación de por qué razón, en qué se basaban, qué marco jurídico sustentaba que no hicieran presupuestos ni balances? No estudié, no fue tarea
A mí la me auditoría parece- fijarse si había alguna normativa que ¿Pero qué vas a auditar? diera apoyo que no hubiera ¿Qué presupuestos. vas a auditar? Pensemos que la auditoría contable, en este caso, y también jurídica, es, bueno, a ver, ¿en qué papel está basado este gasto? No presentaban presupuesto y balance. Ah, bueno, yo de eso no me ocupo. Y no entiendo. ¿Qué No, estás auditando? y después me parece que fue muy hábil Tonón en ese punto. No me quiero adelantar a lo que son tus placas, pero cuando le preguntan, ¿por qué no hay un presupuesto? ¿Por qué no creyó usted que tenía que haber un presupuesto y un balance? No sé, como todos los demás no lo habían hecho, yo no lo hice. Sí, me puse ese textual casualmente en la placa y me impactó un montón. A mí también. Me impactó. Yo no lo Pero, puedo creer. pero Estamos al mismo tiempo dije, estuvo bien. O sea, ¿Por qué como estuvo de. bien? Porque, no, lo estoy diciendo, no estoy. Lo Tuvo estoy hábil diciendo- declarante. Y claro, fue habilidoso lo que dijo. Fue muy habilidoso. No le podés decir más nada. O sea, no le podés decir Sí. más, no le podés preguntar más O nada. sea, a esa siento gente que me estás mintiendo en la cara, pero te felicito. Y sí, man, o Es que sea. ni siquiera, yo creo que ni siquiera es una mentira. Dije, bueno, nadie lo hacía Claro. y yo no Ay, presento es probable. presupuesto. A mí me pareció, probable. a mí O me sea, me pareció parece que fue una exposición de impunidad. súper orgánico lo que Entre contestó, otras tal cosas, cual. igual me voy a seguir autoespoleando, porque como esta comisión es el único organismo que puede controlar lo que hace la Corte Suprema, y no se reunía nunca, no se reunió nunca en 20 años, creo que una sola vez, Tonón y todas las personas que circulaban por la Corte decían, si no me va a pasar nada. Y es verdad. Hasta hoy. Hasta hoy, claro. También- Hasta que fue la fuerza pública a golpearle la puerta. Hasta que, exactamente. O Mirá sea, qué yo final te dio yo me Marcos. imagino que Tonón debe estar durmiendo con algún ayudín, porque debe estar un poco nervioso, pero la verdad, Y la verdad digamos las es cosas de los como que menos son. cómodo se lo sintió en la Sí. comisión. Ayer dijo que se sentía presionado. Sí, estaba visiblemente nervioso, pero también, más allá de que duerme con una pastillita, estoy inventando, no sé Está si bien. es una pastillita, pero se entiende, debe estar pasando un momento de estrés. No me imagino un Tonón esposado. No. O privado de su libertad No. o con una multa. Pero lo que pasa es que me parece que lo bueno es que esto es lo interesante que tiene esta Igual no comisión. es objeto de esta comisión, ¿no? Los No, que o sea, llegaron, los que estuvieron siguiendo la comisión hace 20 años, recuerdan siempre que la famosa corte menemista no terminó en juicio político. Creo que un solo caso terminó en juicio político, el de Bogiano. Sí. El resto renunció antes porque a partir de la investigación no le daba la cara para seguir siendo juez. Sí. Entonces, lo que hace el proceso de investigación, en este caso de la Comisión de Juicio Político, es generar adentro de la Corte la necesidad de cambiar algunas cosas o la necesidad de no seguir haciendo las cosas que se vienen haciendo, por ejemplo, en la obra social. O sea, Tonón, como dijo Marcos, no firmó un presupuesto en 20 años, lo fue a buscar la policía, le tocó a la puerta de la casa. Quien administre la obra social de ahora en más no va a hacer lo mismo. Exactamente. Es decir, ese es el resultado de esta comisión. corrijamos el verbo. No debería. Yo me animo a firmarlo. Bueno. Es una Como dijo Marchi, empezaron a hacer licitaciones hace 2 semanas. aventurado. También de mi parte estoy del lado de esto Y es porque si no Argentina. terminás como Tonón. O sea, vos te nombran de administrador de la obra social. Decís, bueno, no presentés balance, total no se hizo nunca, como dice él. Sí. Y sí, no se hizo nunca, pero un administrador terminó con la policía en la casa llevándolo al Congreso. Puede ser. Está bien, pero él va a seguir diciendo. Vamos a, No sí. es un delito. Él sí, quien le continúe en el cargo no. Y eso es lo interesante, me parece, ¿no? Decíamos, Tonón nunca firmó un balance. La auditoría que encargaron para ver los balances no se encargó mucho de investigar por qué no se hacían balances. Y le preguntaron qué significaba desde lo jurídico la inexistencia de un presupuesto. Y hábil declarante dijo, reiterando lo que había dicho antes, no fue parte de la autoría y no es una de las funciones que está a cargo en mi área, así que evasión general del tema presupuesto en las declaraciones de Clerici, no hubo mucho más para sacar en concreto de por qué no se hacían presupuestos en la obra social durante más de 20 años. No, es increíble, porque la verdad que plantear que hizo una auditoría que no tenía presupuesto y que le pareció un tema menor, Sí. no me dejo... Aparte, ¿qué auditó? Otro tema delicado, licitaciones y contrataciones, las contrataciones que se hacían para medicamentos o para las cuestiones médicas que hacía la obra social. Un poco técnico, debo decirlo, quizás me haya perdido un poco en esta parte, Mauricio, si sabés. Pero se le preguntó cómo se hacían las licitaciones y contrataciones. Increíble. Y puntualmente por qué se hacían con un régimen legal que había sido derogado hace 23 años, que es la Ley de Contabilidad, decreto del año 72,
derogado hace 23 años. La Corte no se enteró que hacía 23 años que esa ley no funcionaba más y la siguió utilizando para las licitaciones y contrataciones internas de la obra social. Imagínense si todos tuviéramos esa posibilidad. Vamos a usar una ley que ya se derogó, pero me servía más. Sí. Imaginemos con el mismo una ley- argumento que Tonón. Como se venía haciendo, la Como seguimos se venía usando. haciendo, o sea, yo tengo que ir a pagar el monotributo el mes que viene. Y bueno, lo pago sin la actualización. No, pero hay una ley que se actualiza. Bueno, pero me sirve más la anterior. Pero contestó así en serio, es increíble. Lo que dijo, y para explicar esta pregunta de por qué seguían usando esta ley para las licitaciones y contrataciones, es que la Corte adoptó un reglamento autónomo, es decir... Autónomo de las leyes argentinas. Exactamente. Hizo un reglamento propio en base a esa ley que había sido derogada hacía 23 No, años. lo más... Tiene una autarquía constitucional, la Corte. ¿Y a qué duda tenemos? Bueno, Entonces, está quedando Ninguna. expuesto en algunos... Eso es lo que está logrando esta comisión. Sí. Mostrarnos esto. Sí, por eso digo, para aquellos que pensaban que esto iba a quedar solamente en un pur de galería, en una expresión, en un show off, en realidad lastiman este tipo de situaciones en las carreras de las personas, en cómo indigna, porque la verdad es que indigna que a una señora se le muera el marido, por lo menos por la burocracia, que tenía un mail para avisar algo. Después vos lo vas a contar, lo del testimonio de ella. Lo tenemos en el testimonio, pero después lo... Es un horror. No me O sea, estás vos spoileando escuchás porque lo hice cortito. el testimonio de esa señora y querés llorar. Sí. ¿Te imaginás lo que fue la vida de esa mujer? Creo que en 2 meses, 3 meses que se le murió el marido. Sí, y es tremendo. Creo que inclusive tenía un hijo con discapacidad y se quedó viuda. Y Un pidió horror. justamente Sin declarar ayuda. entre medio de Clerici porque tenía que ir a atender al hijo. Exactamente. Seguimos con Pobrecita. el siguiente tema, que es uno de los Hay un ministro últimos responsable. y más importantes que se le ¿Quién preguntó a preguntó Clerici. esto? La que más preguntó fue Vanessa Siley en este pasaje. Yo no recuerdo bien qué diputado fue, pero hubo Vino con un un duro interrogatorio cruce la diputada entre Siley. Clerici y Siley, que tuvo protagonismo en este En primer... algún momento, varias veces, Clerici directamente se atragantó porque no podía seguir en función de que lo habían agarrado en ciertas situaciones como esta que contaba recién Marcos, cuando reconoce Clerici, porque le pregunta a Vanessa Siley, le hago una pregunta, ¿tal decreto está derogado? Sí. ¿Y se aplica? Sí. Bueno, listo, ya está, no pregunto más. Pero Claro. para llegar a eso hubo un intercambio interesante. Exactamente. Hay un ministro responsable, un ministro de la Corte Suprema, ¿no? Uno de Claro. los 4 ministros de la Corte Suprema, o en su momento había Sí. 5 ministros. O llegó, incluso la gestión de Tonón llegó a tener 7 jueces de la Corte Suprema. ¿Hay un ministro responsable? No. No había uno puntualmente, según la respuesta de Clerici. Legalmente es una respuesta correcta. Exactamente. Desconozco si algún miembro de la Corte tenía algún rol de supervisión de la obra social. Sí, igual están En obligados términos a decir la jurídicos, verdad. ¿eh? Que igual están obligados a decir la verdad. Exactamente, por eso dijo, en términos jurídicos, Buen dato ese. en este caso, Sí, pero si tiene Según- razón lo que dice Meli, si los testigos, si se concluye en la investigación a partir de la declaración de los testigos de que había un juez a cargo, en este caso Juan Carlos Maqueda, puede ser considerado falso testimonio. sí, pero recordemos que es un letrado jurídico y se le preguntaba en términos jurídicos si había algún miembro de la Corte responsable. No había acto formal de la Corte que haya designado a ninguno a cargo de la Corte Suprema. Siempre que se recuerda el mail, se recuerda la informalidad de esa que se autoadjudica Maqueda, la supervisión sin acto administrativo, que por ahora no es prueba, ninguna acordada lo haya designado ni ningún trámite interno. Sí, pero si vos, digamos, si a vos nadie te dice que tu responsabilidad es ir a comprar caramelos al kiosco, pero vos Sí. un día mandás un mail diciendo, che, les quiero avisar que no voy a ir a comprar más los caramelos al kiosco porque no tengo ganas, que Bueno, lo haga otra por persona. Bueno, entonces lo hacías. Exacto. Sí, por eso, esto yo te digo en el Está lo término... jurídico por otro lado es el expediente que se está Claro, generando por otro en la lado comisión. son las otras pruebas que van... El expediente da cuenta, solo ese mail que mandó la Corte da cuenta de que hay el mail y algunos testimonios que se pueden sumar como... Este señor, este es Clerici, este Clerici, señor Clerici. Ahí está, sigue trabajando en la Corte Sí, Suprema. secretario Sí, letrado hace un mes de la Corte. ¿Sigue hace- teniendo ese cargo? Pero obvio. Sí, hace Una un de las mes personas más importantes. hace un mes se le creó una secretaría, como es una
dirección, como decíamos, la dirección sumarios, que no existía, pero igual estaba bajo sus funciones, pero se le creó una dirección a cargo del letrado, que tuvo, entre otras cosas, el rol de estar en la auditoría que se encargó la Corte, es decir, una persona de confianza de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Párrafo aparte, ahora vamos a repasar un fragmento de lo que, gracias, Marcos. Si no, queda lo de la Ambrosio. afiliada. Sí. Ahora vamos a ir. Párrafo aparte, decir la parsimonia, la calma, la tranquilidad que maneja Carolina Aguilar para coordinar. A esta altura podemos decir el oficio. A esta altura podemos decir el oficio, sin lugar a dudas. De eso nadie puede, digamos, no es una valoración en cuanto a si está haciendo mal o bien en el trabajo. Lo que digo es, arranca a hablar explicando y le empiezan desde el minuto 0 a cruzar, ¿viste? O sea, Juan Manuel López ayer estaba en un estado de relato salvaje, diciéndole, o sea, cuestionándole la cantidad de personas que estaban en la comisión y si podía empezar. Y dice, no podía, porque yo estoy acá, porque no hay quórum. Y empezó a levantar el volumen, y ella con una calma. Sí, porque de alguna manera valora que tanto López como Oliveto, que faltó la le dijo, audiencia, la extrañamos, diputada. La extrañaban, de alguna manera son los que levantaron dentro de Juntos por el Cambio la idea de que hay que participar, de que no te puedes quedar ausente. Sí. Bueno, perdón, ¿seguimos sí. con vos, Marqui, sí, o vamos a...? pendiente de lo que habíamos hablado, el testimonio de Laura Ambrosio, de una afiliada, trabajadora de un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Un juzgado penal de la Ciudad de Buenos Aires. Que denunció dijo que tenía un cargo por largo. ¿Eh? Que tenía un cargo muy largo, lo contó, pero bueno, la cuestión es Acá, que ella es jueza. Juzgado de faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí está. Bueno, denunció, hemos ya escuchado varios testimonios en este sentido. Denunció abandono por parte de la obra social en el tránsito de la enfermedad de su marido, que tuvo un cáncer que lo invalidó porque un tumor cerebral, creo. En realidad tuvo dos cosas. Ella explicó, bueno, si querés leer eso, yo te digo, porque yo justo hoy repasé en detalle el testimonio de ella, porque es la historia, ¿no?, detrás de cómo funciona la obra social, que bueno, si querés decí esto y ahora lo comentamos un poco. Y sostuvo además que en esta particularidad que tuvo el tránsito de la enfermedad del marido, que duró poco tiempo, pero que fue muy agresiva, no tuvo el acceso a que le brindaran el cuidado en su domicilio, que le dieran los cuidados, no solamente domicilio, sino después los cuidados paliativos. De ninguna de las dos cuestiones hizo cargo la obra social cuando ella lo reclamó por distintas vías y nunca recibió una respuesta, ni tampoco pudo llegar a que le brindaran el servicio desde la obra social. Ella lo que explicó, el derrotero que ella como esposa tenía que encauzar para poder darle una mínima asistencia al esposo. Dijo, yo la verdad también había tenido una enfermedad preexistente y no era usuaria de la obra social porque tuve una mala experiencia y me tenía que hacer todos análisis simples y no podía. De hecho, terminé teniendo problemas en mi trabajo porque me ausentaba todo el tiempo para hacerme análisis de sangre y ecografías. Entonces terminé afilándome a una prepaga. Sí. Pero cuando mi marido se enferma de cáncer, que yo no sé si el marido también habrá sido usuario habrá sido empleado judicial, eso yo no lo sé, o no lo aclaró. No lo aclaró. Ahí, pero podía tenerlo a cargo seguramente. Exactamente. Ahí cuando él se enferma de cáncer, ahí sí recurro a la obra social porque le indican tratamiento de radioterapia y le indican quimioterapia. Los dos tratamientos tenía que hacer el hombre. Pero lo tremendo era que ella pedía un turno. Le daban un turno en la Fleming, decía. Entonces, ella tenía que iniciar un trámite, ella pidiendo el medicamento de la quimio a través del lugar donde él estaba internado. Cuestión que cada vez que tenía el turno, la llamaban de la Fleming y le decía, ¿cómo se llama ella? Laura. Señorita Laura, le queremos decir que su marido no le vamos a poder conservar el turno a su esposo porque no llegó la droga. Sí, sí. ¿Y cómo que no llegó la droga? No, porque no nos la liberan de la obra social. ¿Cómo que no se la liberan de la obra social? Dice, a mí ya me aprobaron que tuviese tal o cual droga asignada a la quimioterapia. Bueno, dice, todos los días de mi vida, desde que mi marido tuvo cáncer hasta que empieza el tratamiento, que ahora después ella cuenta que en un momento se suspende, fue
con un amparo que ella termina presentando para que le autorizaran las drogas. Y después, una vez que estaban autorizadas, era sistemático que la droga nunca llegaba al lugar a donde al hombre le tenía que hacer la quimio. Y ella explicaba, y que en el cáncer no tenés tiempo para perder. Sí. Bueno, hasta que en un momento le ve un episodio a él, que lo ve como que estaba muy raro, sí. Llama por teléfono al Fleming, describe la situación, lo internan y él le dice, no, acá lo que tiene es una enfermedad psiquiátrica. O sea, se le superpusieron las dos cuestiones. Sí. Entonces le tuvieron que suspender la quimio. Y ahí ella dijo, él seguía empeorando, pero no le podían hacer quimio porque tenía una enfermedad psiquiátrica. Entonces había que internarlo en una unidad de cuidados paliativos que la prepaga dice que no tenía... La obra social. Claro, que la obra social no tenía. Nunca se terminó de hacer cargo y tuvo que buscar de manera particular la institución para los cuidados. Finalmente se terminó haciendo cargo ella de los gastos de los cuidados paliativos. Esta situación un poco explica el negocio, hay que decirlo así, de la obra social. Gente con sueldos muy altos que son afiliados cautivos. Esto es... También lo dijo ella. Bueno, es afiliado cautivo, o sea, vos pagás todos los meses la obra social, pero como ves que te atienden mal, contratás por tu cuenta una prepaga, pero seguís pagando la obra social. ¿Y eso qué ocurre? Vos tenés tu prepaga, pero la obra social recauda y no presta servicios. Pero ahora, permitime una cosa. Ponete en el lugar de esta mujer. ¿Qué prepaga te va a tomar y te va a incorporar con cáncer? Nadie. La prepaga dice, no te puedo atender, no sé, no tiene obra social, sí tengo obra social. O sea, por eso es una situación que era tremenda la que vivía esta mujer. Dice, mi vida fue un calvario. Yo vivía repartida entre el cuidado de mi esposo, que lo tenía que llevar a quimioterapia. Llegaba a quimioterapia y me habían suspendido el turno. En el medio, la enfermedad psiquiátrica. La enfermedad psiquiátrica tampoco, nunca, escuchen una cosa, nunca le enviaron ni un enfermero a la casa. Exacto. Ni un enfermero. Es interesante plantear esto del afiliado cautivo porque a veces se escucha, bueno, todas las obras sociales son iguales. No. Las obras sociales sindicales tienen un control legislativo y judicial, en realidad un control de superintendencia de servicios de salud que no tiene la obra social del Poder Judicial. Y ninguna obra social sindical quiere que se le vaya un afiliado porque pierde el ingreso. Claro. Entonces cuida el servicio y cuida al afiliado. Lo que hacía la obra social, lo que hace todavía la obra social del Poder Judicial es tener un afiliado cautivo, no cuidarlo, total la plata la voy a tener igual, según contaba esta afiliada, y se contrata una prepaga, si total son sueldos altos. A todos les da para tener 40 lucas de resto para contratar una prepaga, y esa masa de dinero te entra todos los meses. Todos los meses, tal cual, y no tenés ningún gasto. No tenés gastos si das un mal servicio y no tenés control. Porque no te controlan como las obras sociales sindicales. Ella no tenía una vía alternativa para poder generar un reclamo que no fuera el amparo. No. O sea, no tenía dónde denunciar vos le haces un amparo a la corte. No, tremendo. ¿Qué juez te va a prestar atención? Siendo ella una empleada de la justicia. Claro, imposible. ¿Cuándo dijo que había renunciado Tonón? Creo que eso fue en fines de 2022, pero de 2021. Se tomó una licencia pero se materializa a comienzo de este año por vacaciones adeudadas. Sí, se tomó una licencia y después lo extendió con vacaciones. Claro. Vamos a compartir un fragmento de la comisión. Intento no hacer adjetivos calificativos, calificar lo que dijo un testigo acá o lo que dijo otro testigo, sino que digo lo que dijo el testigo. El testigo dijo X cosa. En función de eso se elabora la pregunta. Después, lo que a mí me parece, si el testigo dijo o no dijo, no lo voy a decir yo, digamos, porque no voy a calificar si, como usted dijo, bueno, el testigo Marchi lo dijo porque es una conjetura. Bueno, yo no voy a calificar, lo dijo. Bajo juramento en esta comisión que se está persiguiendo a la gente, a los trabajadores, a los funcionarios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso la pregunta contextualizada era, no es lo mismo haber funciones de sumariales o disciplinarias en los auditores que crear la dirección de sumarios. ¿Eso trae o trajo efectos en el personal de la Corte Suprema, según su conocimiento? Un poco voy a tener que repetir lo anterior respecto que todas las competencias que tenía el cuerpo de auditores judiciales pasaron a la dirección de sumarios. En lo que es un área que depende de mí, entonces está en la órbita, tiene autonomía, pero sí puedo dar una respuesta en lo que hace a mis funciones.
Desde la creación de la dirección de sumarios hasta el día de hoy, creo que no se inició ninguna actuación sumaria. Que yo sepa, que haya tenido conocimiento, que me haya informado, ninguna actuación sumarial, si es a eso a lo que se refiere. Está bien. ¿Tiene conocimiento de si se amenazó a algún funcionario o trabajador de la Corte de crearle un sumario, de iniciarle un sumario? ¿En qué término? ¿En cualquier momento? Ahora, en No, este no tengo- periodo, a partir de la creación de la dirección de sumarios. Para ningún conocimiento. Ahora vamos a seguir repasando lo que dejó la Comisión de Juicio Político, hasta acá la declaración de Clerici y de esta usuaria, esta afiliada de la obra social que contó su tremenda experiencia, su derrotero con la atención de su marido que terminó falleciendo sin ningún tipo de atención médica. Pero llegó Lourdes para alegrarnos el viernes con su sección Mis Proyectos. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Lourdes? ¿Cómo andás? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, saludarlos, por supuesto, a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Mauri, y también, por supuesto, Marcos y Meli, gracias por invitarme también en esta sección que siempre hacemos, que siempre se organiza los días viernes, precisamente para hablar de mis proyectos. Y cuando nos referimos puntualmente a algunos proyectos que tienen que ver con la educación, ¿no? Hace algún tiempo estaban en temario esto que tiene que ver con las universidades, que quedó pendiente también la creación de nuevas universidades. Y con esto también aparece un proyecto del diputado Fabián Borda de la provincia de Corrientes, del Frente de Todos, presentando lo que es la creación de la Universidad Nacional de la Frontera, con asiento en la ciudad de Paso de los Libres, por su ubicación geográfica y estratégica en la provincia de Corrientes. Vamos a ver un poquito de las placas y a qué refiere bien este proyecto de ley que, bueno, precisamente viene a traer avances en el ámbito educativo, pensando también en la ubicación geográfica que recién mencionamos y en distinguir cierto tipo de beneficios que tiene en este caso, educación pública y también la educación superior, ¿no? Sí, y cuando hablamos de una universidad que tiene un asiento en una provincia determinada, también se supone que con la idea o con la expectativa que pueda preparar en algunas carreras afines a luego los requerimientos laborales que pueda haber en ese lugar. Por supuesto. Aquí me imagino... Ingeniería. Claro. ¿No? Hay una cuestión de naval. mucho sector agrícola también, ¿no? Y por supuesto, ¿por qué no el sector aduanero, que quizás en provincias como Misiones también, que está muy cerca de Corrientes, Claro, pensando en lugares de fronteras. Bueno, se llama precisamente Universidad de la Frontera, este proyecto que fue presentado por el diputado Borda y que de alguna forma permite una extensión académica importantísima para la región, pensando en una nueva casa de estudio para toda la zona del litoral argentino. Que en realidad esto también para muchos estudiantes lo que genera es una oportunidad laboral de no poder formarse y para no tener que desarraigarse tanto, ¿no? Cosas que viviste vos, cosas es lo que pasa. que vivieron muchos de nuestros compañeros. Sí, es un tema muy importante que estás planteando, Meli, pensando también en que hay muchos y muchas que, bueno, tienen que irse, por ejemplo, particularmente la gente de San Luis. Hay buena educación en San Luis, pero también... Se van todos a Córdoba. Se van todos a Córdoba, o sea, todos se van a Córdoba o por ahí Mendoza, que está medicina o que está alguna ingeniería, Claro. pero la mayoría se va a Córdoba a estudiar medicina también, o por ejemplo abogacía, digo, muchos O Buenos deciden Aires. elegir un polo de estudio importante, o Buenos Aires, exactamente, algunos quieren venir a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires y demás. Pero está la creación de esta universidad con asiento, como les decía, en la ciudad de Paso de los Libres, en provincia de Corrientes. En el próximo... Paso de los Libres tiene frontera directa con Uruguayana, Brasil. Claro, Tiene una exacto. ciudad Por eso está ahí en una grande de zona Brasil. justamente que decíamos, puede ser una de las carreras quizá que sean elegidas. Sí, comercio internacional. Comercio internacional, despachante de aduana, bueno, un montón de carreras afines. Esta universidad encuentra como sede, ya lo decíamos, en la ciudad de Paso de los Libres, con la posibilidad de su extensión académica y administrativa, es decir, que en diferentes partes de la provincia también pueda estar. Hay universidades que quizás tenés algunas carreras en, por ejemplo, Paso de los Libres y otras que se ubiquen en diferentes sectores de la misma provincia. Alcanzar estudios universitarios de carácter público implica trasladarse a ciudades extrarregionales. Esto que decíamos, ¿no? El desarraigo, el tener que viajar a estudiar, el tener que no solamente pensar en gastar en el mismo, ya sea transporte, comida, hospedaje, sino que en traslados.
haciendo mucho más costoso el estudio académico, ¿no? En este caso, en su mayoría capitales de provincias cercanas o directamente a Buenos Aires, por lo tanto, quienes realizan estudios superiores universitarios pertenecen a la fracción de mayores ingresos de la población. Teniendo en cuenta también, y no es un tema menor, que en las provincias hay algunas generaciones que recién están siendo las primeras generaciones que reciben educación universitaria. Entonces, todo un salto también, y es algo totalmente nuevo para muchas familias que por ahí son muy del interior, son muy del campo, y se los digo con conocimiento de causa porque muchos chicos vienen muy de la periferia hacia las universidades, y no solamente es el simple desarraigo, sino que también es tener que trasladarse por ahí a una urbe o una ciudad grande, y es totalmente distinta la forma de vida, la adaptación, los costos. Estamos hablando de que te tenés que trasladar cuando ni siquiera tenés 18 años. Exactamente. No tenés idea ni siquiera de firmar un contrato. Y cuando no tenés prácticamente departamentos para alquilar, que no es menor. Con una ley de alquileres que, bueno, está algo complicada. No, y también pensando que a esa edad estás todavía un poco confundido de que si realmente es lo que querés o no, ¿no? Sí, hay toda una cuestión de dudas con respecto a la vida por cuestiones de que sos todavía muy adolescente. Lógicas de madurez. Hay algunos que quizás ya la tienen más clara, que decís, yo sé que voy a estudiar esto, pero entre que terminás el colegio, la orientación vocacional, o pensar que vas a estudiar, o si vas a trabajar, o si vas a trabajar y estudiar, ¿no? Bueno, Paso de los Libres es una ciudad cabecera de la región. Esto que decía Marcos es fronteriza y sería un lugar estratégico para crear una universidad. De esta manera, Corrientes no tiene una universidad nacional como otras provincias. La universidad beneficiaría a muchas personas y jóvenes para no irse de su región, pensando también que muchos quizás se van a estudiar a Rosario, ¿no? A la provincia de Santa Fe, pero principalmente a Rosario, ya sea la Universidad Nacional de Rosario o la Universidad Nacional del Litoral. Digo, esto puede ir cambiando según las carreras y las orientaciones académicas que tenga cada... Se ha hecho mucho más difícil el desarraigo por lo que dice Meli. Por un lado, la falta de oferta de alquileres, y por otro lado, el costo de vida subió tanto respecto a mi época, que hoy prácticamente quien no está en la franja más alta de la población en cuanto a ingresos no puede mandar a un chico a estudiar. Y también hay una cuestión de público versus privado, ¿no? Decís, bueno, ¿qué prefiero? Que vayas a la privada, que estés acá. A veces hay provincias, o en este caso hay ciudades que tienen capaz una universidad privada, no tienen una universidad pública, o tienen que trasladarse mucho más para una universidad pública y que esté realmente la carrera que al chico o a la chica le guste. Entonces decís, bueno, prefiero estudiar algo que esté cerca, pago una privada, me ahorro todos los costos de transporte, de hospedaje, comida y demás, que se quede en el hogar, pero tenés que terminar pagando el arancel de las universidades privadas, que también, teniendo en cuenta la inflación, se van por las nubes, nubes, Digo, es todo un tema muy a analizar, por eso la creación de universidades públicas es realmente de importancia. Una necesidad. Y es una necesidad para que justamente no pase esto de aumentar tanto los costos de vida, el tener que hoy mandar a un chico a estudiar o una chica a estudiar afuera y lejos de la casa es realmente complicado, pensando que los sueldos no aumentan y que también los costos de vida en sí, la inflación y los alimentos, es lo que mayor marcan la sueldo de la familia. Es un sueldo, ¿no? Un sueldo de la familia destinado a eso. Es realmente difícil, ¿no? Es realmente difícil. Por eso, bueno, este es el proyecto en sí que, permite que muchos jóvenes no se vayan de la región, que queden arraigados y que, por supuesto, puedan estudiar y trabajar de lo que realmente les gusta y que es acorde también a la zona geográfica en la que están. Bueno, Lourdes, somos fanáticos de tu programa de Ecoagenda y ahora queremos pasar un pedacito de ese. Estuviste entrevistando a Jóvenes por el Clima. Sí, estuvimos ahí con Bruno Rodríguez, que bueno, es uno de los que ha estado también ahí muy cerca de Greta Thunberg y otros ambientalistas a nivel mundial, y por supuesto tener su palabra y que nos cuente bien sobre este ambientalismo nacional y el norte global con el sur global, que nos ponga un poquito en contexto. Bueno, lo compartimos entonces con todos ustedes. Patria o Colonia, Ambiente y Desarrollo en Argentina, el título del capítulo del libro que me tocó desarrollar. Básicamente, a lo que hace alusión esta parte del libro es a la condición de dependencia histórica en la que se encuentra nuestro país y esa interrelación que existe con ese contexto geopolítico y el cambio climático y las consecuencias del cambio climático. Como decía anteriormente, nosotros formamos parte de ese conjunto de países, de esa mayoría del sur global, que históricamente no contrae la mayor responsabilidad frente a la situación crítica que atraviesa la humanidad, pero en simultáneo somos los que más sufrimos los peores efectos de la crisis climática. Por otro lado, tenemos un club de países ricos
ubicados en el norte global, el mundo desarrollado, los países centrales. Perdón, esto no es para discriminar geopolíticamente de el sur contra el norte ni el norte contra el sur. Es ciencia, ¿no? Esto es ciencia. El exceso, el 92% del exceso total de emisiones de carbono es responsabilidad del norte global. Y esto ya quedó plasmado en los distintos acuerdos internacionales en materia de política climática. Bien. Cuando se habla del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos somos responsables de la crisis climática, pero en diferente magnitud. Sí. Hablamos de también cómo se tienen que distribuir los esfuerzos frente a los desafíos de la transición energética, de todos los procesos de descarbonización de la economía, de las políticas de adaptación. Hoy tenemos a un club de países ricos, llamémoslo así porque así hay que calificarlo, un club de países ricos que construye sus estilos de vida y los sostiene a los patrones de consumo de sus sociedades a partir de la explotación de nuestros recursos. Hoy en día, si se hiciera universal el patrón de consumo, si todos tuviéramos el nivel de consumo de un norteamericano promedio, necesitaríamos 5 planetas para vivir. Bien. Hoy, el norteamericano que pertenece al tercer decil más rico de su país contamina más que el decil más rico de India. Estamos hablando de una situación de desigualdad tan monumental que se expresa en el contexto de depredación ambiental que vive el planeta, que nos hace un llamado urgente a repensar las formas en las que se terminan construyendo estas relaciones geopolíticas entre norte y sur. Nuestro país tiene que hacerle frente a la crisis climática, pero también tenemos una situación macroeconómica, como dije anteriormente, de extrema, de una situación crítica. Y en ese sentido, las políticas de descarbonización y todas nuestras estrategias de transición ecológica, de metamorfosis de nuestros sistemas industriales, justamente tienen que tener este componente. Argentina no llega en el escalafón global de emisiones de gases de efecto invernadero, no llega a emitir ni siquiera el 1% del total de esas emisiones. Pero bueno, los países centrales nos piden que hagamos el mayor esfuerzo. Eso me parece es lo que se tiene que debatir y eso es lo que plasma el capítulo del libro. Seguimos con vos, Mauri, repasando lo que dejó entonces la figura más esperada de la Comisión de Juicio Político, que es Aldo Tonón, quien fue requerido por una orden del juez Lijo. La bomba de la tarde del jueves, la presencia del exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, Aldo Tonón, que declaró en la Comisión de Juicio Político la administración de la Obra Social es una de las causales de la investigación que hay contra los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia, muy en particular sobre uno de ellos, pero en definitiva son los 4 que tienen que dar explicaciones. Tonón había faltado 3 veces y la comisión pidió traerlo por la fuerza. Esto es, le envió a partir de un argumento que encontraron dentro del reglamento de la comisión que permite enviar un oficio cuando hay una causa abierta a uno de los testigos. Como tenía una causa abierta en el juzgado de Ariel Lijo, lo que hizo la comisión es, en lugar de pedir que se sortee un juez, que anda a saber qué juez te toca, no son todos iguales, sabemos, en este caso el juez Lijo, ni bien tuvo la presentación de la comisión, le envió una nota. En realidad la nota tenía fecha de el miércoles, la nota tenía fecha del 18, si mal no recuerdo, que le decía, mira, tenés que ir mañana, Tonón, a las 11 horas a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, porque te citan, te has citado como testigo y no podés faltar, tenés que ir. Lo que seguía era que un policía le toque la puerta de la casa y le diga, te llevamos. Ayer había varias versiones, había una versión del oficialismo que decía que efectivamente Tonón en un momento supo que lo iban a ir a buscar por la fuerza, digamos, es lo que dijo el diputado Pedrini. Te notifican que tenés que ir, si no vas, te va a ir a buscar la policía. Sí, la resolución que pudimos acceder era imperativa, digamos, no daba lugar. Claro, tenía que deberá ir. Concurrir. Deberá concurrir. Señor Tonón deberá concurrir a la comisión. ¿Qué pasaba si a las 11 no estaba acá? Iba la policía y lo iba a ir a buscar. Lo que tenía que hacer era escaparse de la casa. Bueno, es una persona de 74 años que la verdad que no estaba para eso y decidió finalmente asistir y evadió muchas preguntas, como decíamos, evadió muchas preguntas amparándose en el artículo 18 de la Constitución que impide que alguien declare en contra de sí mismo. El punto es que las causas judiciales que él tiene son no sobre el manejo de la obra social, sino sobre otras cuestiones que no tienen que ver con muchas preguntas que se les hacían, o sea que de alguna manera... Todavía está acusado de malversación de fondos. Claro, abusó un poco de este artículo porque
por ejemplo, hay unas cosas que no respondió, que vamos a ver, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está investigando la justicia. No, y le explicó, y la diputada le dijo incluso, pero nosotros queremos que usted esté tranquilo, porque nosotros no queremos que usted se autoincrimine en la causa que se le sigue penalmente por haber supuestamente mal utilizado los fondos a los que usted tenía acceso. No, tal cual. De hecho, no tiene nada que ver lo que se investiga en esta comisión con la presunta comisión de un delito penal. Sí. Después hay que ver si él usó mal el artículo 18 de la Constitución o no fue atinado, se lo puede acusar de falso testimonio, ¿no? O de ser un testigo reticente. Ayer se escuchaban estas frases, pero bueno, por lo pronto él lo usó y no respondió muchas preguntas. Vamos a ver un poquito a la otra placa qué tiene que ver con las preguntas que hizo. Bueno, ¿qué dijo Tonón? ¿Qué dijo Tonón? ¿No? Aquí declaró, planteó Juan Carlos Maqueda, o sea, él está de alguna manera citado porque administró la obra social entre 2008 y 2021. Según Héctor Marchi, que fue administrador de la Corte en esos años, lo hizo a partir de una decisión de quien fue presidente de la Corte la mayoría de esos años, que fue Ricardo Lorenzetti, de cederle a Juan Carlos Maqueda, cordobés, actual juez de la Corte también, de cederle la administración de la obra social. O sea, Lorenzetti dividió tareas y le dijo a Maqueda, vos ocupate de la obra social, no hay acto administrativo que documente esto, pero por lo pronto Maqueda, a cargo de la obra social, lo que dice Tonón es, sí, él me entrevistó, un compañero, un amigo, le acercó un currículum porque estaba necesitando una auditoría para un tema odontológico. Porque él ¿cuál es su...? Él es médico y tiene mucha experiencia en gestión médica. Trabajó creo que en Galeno, en la prepaga Sí. Galeno, también en algunas otras, en Mastelón en mucho tiempo, donde fue como el médico de la empresa. Y bueno, se entrevista y también con... había tenido un par de gestiones en una superintendencia de salud. Tuvo un breve pasaje por la función pública, lo que le daba también algún bagaje. Claro, en síntesis su expertise. No era un médico él es un hombre de consultorio. las ciencias. Claro. Un hombre de la gestión médica. La gestión. Es médico, Sí, pero es médico. Y experiencia en la gestión. Porque él Tenía habla experiencia. justamente, y es muy curioso, entre otras cosas, dice, bueno, la verdad que cuando uno está administrando, digamos, una obra social, uno no puede demorarse, uno no puede esperar plazos porque está en juego la vida de las personas. Vaya, 2 testimonios fueron citados donde quedó Ya más vamos que claro a llegar eso. a eso y te vas a sorprender. Bueno, negó amistad o vínculo personal. Recordemos que Marchi contó que, claro, uno reconstruyendo se da cuenta de que efectivamente no se conocían de antes, pero pegaron onda. Él quedó como administrador de la obra social, Maqueda era el que la tenía a cargo, era su interlocutor, y en algún momento en la pandemia se pelearon, ¿no? Eso es lo que dijo Marchi. Lo que se preocupó por decir Tonón es, sí, yo no tengo amistad con él, pero era el que me entrevistaba para entrar. Bueno, ¿por qué lo entrevistaba él y no el resto de los jueces? Confirmó que no se certificaron los balances. La modalidad era hacerlo así, dijo. Nosotros no presentamos presupuesto, balance, era costumbre, y siempre se hizo así. Lo dijo con una seguridad, tomó aire y lo dijo. Leopoldo Moró, que era el que hacía las preguntas, miraba para todos lados, porque es como que ya no queda más nada por decir. A ver, reconstruyamos. Es el administrador de la obra social del Poder Judicial que vino a la Comisión de Juicio Político y dijo que él no tenía ni balance ni presupuesto en la obra social porque era costumbre hacerlo así. Y después, es más, aclaró y dijo, pero sí, no es inválido si no tiene certificación del Consejo de Ciencias Económicas. Eso es por si alguien audita. O sea, como no me auditaba nadie, no certificaba los números. Sí, dio una explicación después un poquito más detallada sobre eso, diciendo, bueno, en tal caso si se hacía una auditoría sobre el presupuesto, sobre el balance, en realidad era para ver cómo había resultado la administración de ese presupuesto, no si estaba bien o estaba mal repartido ese presupuesto. Claro, pero explicó lo también fue eso. esto de que, pero, como a mí no me... todos los demás, todos los que estaban sentados antes que yo en este lugar, nunca hicieron el balance, yo tampoco. ¿Y por qué? Porque era costumbre. Un poco hay que entenderlo. Después los opositores dicen que los presupuestos son todos dibujados. Se ahorró ese debate estéril. Un auditor que vino contó que justamente los presupuestos se certifican ante el Consejo de Ciencias Económicas porque cuando te auditan, ese presupuesto es válido, porque si no parece que lo hizo un grupo de amigos, ¿no? Entonces se certifica con un auditor externo que generalmente te lo da el Consejo de Ciencias Económicas. Lo que dijo Tonón es que como él no lo auditaban, no acostumbraba a hacerlo y armaba el presupuesto con los que estaban ahí. Después vamos a ver con quién lo armaba. Bueno, justamente dijo la obra social tiene autonomía, pero no supo explicar por qué algunos expedientes eran firmados por un juez y otros por la totalidad. O sea, había expedientes que firmaban un juez, 2 y otros los 7. O sea, ni siquiera es que había mayoría.
confirmó que no se completaba el directorio, y aquí está, pero que no supo explicar a quién le delegaba las tareas. Esto es muy sencillo. Faltaba un subdirector médico, faltaba un subdirector administrativo, y él tomaba decisiones por el subdirector médico, por el subdirector administrativo. Pensemos que los directorios votan, tienen facultades, o sea, que había asignación de tareas. Lo que ocurre ahí es que... Imagínate, por ejemplo, una cosa que de hecho ocurrió. Se murió gente, había amparos, había situaciones, estaba judicializada muchas veces la obra social de la justicia. Vos eso lo tenés que poner, no sé, en un comité de ética, lo tenés que poner a disposición del directorio. Che, nos están intimando porque nosotros hicimos abandono a un paciente. Eso dice el estatuto. Sí, Exacto. Él lo que dijo es... El directorio era él, ¿no? Él dijo, yo era director, yo hacía funcionar la obra social, no me importaba los que estuvieran nombrados. Lo que le recordó, creo que el diputado Tailad, es entre sus funciones estaba la de proponer a los subdirectores y pedir que sean nombrados. No podía ejercer la dirección con un directorio vacante, porque si no, no había directorio. Era prácticamente una obra social manejada por una persona. Bueno, no tuvo problema. Él dijo, yo la verdad funcionaba así, si no había directores no me importaba. Así es. En esa parte dijo que incluso él se hacía cargo de funciones de los demás de manera como casi como un gesto de nobleza. Como un gesto de nobleza. Bueno, ya que no nombraban. Claro. Ojo, recordemos que acá es un juicio político a los 4 jueces de la Corte. Él es un testigo y que en tal caso son los jueces de la Corte los que tendrían que haber advertido esto antes que él, ¿no? Porque caemos sobre la figura de él. Porque lo que decía Clerici en su momento, que si bien el director es el que propone los cargos, como dijiste vos recién, él tenía que lo tenía que haber propuesto, pero era la Corte la que definía. Era la Corte. En la última Corte instancia debería haber advertido esto. Confirmó que delegaba firmas, pero se contradijo con otro testigo. Recordemos María María Florencia Burgos, ¿no? María Guadalupe Burgos, una testigo que habló de los que habían delegado firmas, los que tenían firma delegada. También se contradijo, dijo que esta testigo era tesorera y no protesorera y había sido designada. Y esta testigo, Burgos, cuando vino acá, quien algunos dicen que es pariente de Maqueda, ya lo negó, planteó de que en realidad no había acto administrativo que lo hubiera designado y era una presunta protesorera. Bueno, desprolijidad a más no poder. Y Graciela Ocaña lo interrogó sobre la proveedora Farmadat. Aclaró que no fue una licitación a medida. Pero sobre esto él sí tiene una causa. Tiene una causa y habló igual. Porque de alguna manera se confió, me parece, en que estaba ante una persona que no iba a ser hostil. No fue hostil la diputada Ocaña, pero tiene experiencia en el PAMI y en el Ministerio de Salud. Sabía de qué preguntaba y en un momento le dijo, tenías una obra social a cargo de 100.000 personas. No es chiquita, no me podés decir que hacías una compulsa de precios así a las apuradas. Se entró a incomodar y terminó respondiendo esto que pongo ahí en textual, no fue una licitación a medida, porque aparentemente Ocaña descubrió que podía hacerlo. Sí, porque era la única proveedora de los medicamentos, esta Farmandat, y también por el origen, ¿no? De Farmandat, que podría haber tenido alguna especie de favoritismo mediante las influencias de alguno de los jueces de la Corte Suprema. En síntesis, me parece lo que queda aquí demostrado, igual falta, porque la vez que viene, no sé cuándo se vuelve a reunir esta comisión. Con obra social. Pero sigue con obra social, porque hay, es 30. Van a citar el martes, no de la semana que viene. No, que es una semana otra. corta. Recordemos que incluso no tenemos programa porque el viernes es feriado puente. Es jueves y viernes. Jueves y viernes feriado. Sí. Que yo me voy a visitar la provincia de Sartori. Se va a las cataratas. Así que les voy a contar cómo... Contanos todo y trae yerba. Sí, es verdad. Bueno, si me lo piden yo la última vez que fui traje yerba muy buena. ¿Sí? Bueno, después decime cuál es la... Vos traes yerba. No recuerdo ni la marca, era una ahí. Está cara la yerba. Misionera. Una yerba orgánica de Misiones, quiero, Nada de una yerba así. Bueno. Con pretensiones el hombre. ¿Cómo, Alfred? ¿Es barata? ¿Es barata? Bueno, está bien. Después, no sé, te das ideas. Ya que contaste, dijiste, yo porque... Nosotros nos vamos a quedar cada uno en nuestras casas, ¿sí? Bueno, mínimo cuando volvamos... Me parece bien. Cuando volvamos queremos un regalo. Pero ¿por qué? O sea, bueno, voy a tratar de hacer lo posible, pero ¿Te bueno. metí mucha presión? No, para nada. No, pero digo, en síntesis me parece lo que queda acá demostrado que en la obra social estaba garantizado que cada uno hacía lo que quería y que todo el mundo sabía que se podía hacer
y se podía jugar el siga-siga, que se metía la tierra bajo la alfombra, porque total estaba garantizado que nadie iba a revisar. Claro, y lo único que puede revisarlo, si bien se puede presentar amparos, el único control político, porque está fuera de lo que es la ley de obra social, el único control político, el único contralor del resto del Estado, es esta comisión. O sea que me parece, para mí, Meli y Marcos, que esta comisión debería tener reuniones permanentes, inclusive durante los años siguientes, para controlar estas cosas. No hace falta acusar a nadie, no hace falta llevar a juicio a nadie, pero tal vez, si alguien viene a hay esta que crear comisión, por ley o darle la facultad a la Comisión de Juicio Político que también sea de control, como tenemos la Comisión de Control de los Organismos de Inteligencia. Pero es que, ¿sabes qué, Marco? Lo es. Bueno. Porque el artículo 53 te dice que podés someter a juicio político. Igual, para llegar a juicio político necesitas una investigación. Con iniciar la investigación, ya por lo menos se sienten controlados. Igual una cosa es, ¿no? La corrupción, una cosa es la malversación de fondos, y otra cosa es el abandono de personas, ¿no? Y ahí el delito yo creo que es imperdonable. Es imperdonable. El testimonio tanto de Ambrosio como en su momento de la jueza Forns dan cuenta del nivel de falta de humanidad que tenía esta gente. Y los que deben faltar. Y los que deben bueno, faltar. Tolón dijo desconocer el caso Forns. Desconoció, y eso me parece que también le puede ser una denuncia por falso testimonio. Por supuesto. ¿Cómo va a desconocer si estaba judicializada? Aparte salió en todos lados, está judicializada la situación. El punto también me parece que acá lo que estamos viendo es que hay muchos casos seguramente como estos, pero no es fácil denunciar. Que tengan un hermoso fin de semana, nos reencontramos el lunes. Gracias, chicos. Gracias. A vos. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. El proyecto ha ingresado hace aproximadamente 8 o 9 días y básicamente lo que tiende a hacer es proteger en el ámbito del transporte público, abarcando diferentes tipos, proteger en el caso del homicidio la vida, proteger la integridad física o la salud, como puede ser el supuesto de lesiones. Están apareciendo temas que quizá nos permiten también explicarnos otras conductas y otros modos de este accionar corporativo de los que forman parte de la cúspide del sistema judicial argentino. DTV, el análisis, de lunes a viernes.